Capítulo 6. Los aeropuertos siempre estaban llenos de gente, entrando y saliendo, llegando o saliendo. Listo para ir a tierras lejanas o feliz de ver a la familia después de un largo viaje. Una cosa que había de sobra eran sillas, con el flujo de gente que es una necesidad. Sentado en una de las muchas sillas había un hombre vestido con un traje gris con un maletín negro a sus pies. Parecía relajado, simplemente teniendo un día normal mientras esperaba su avión. Si alguien se fijara en él y le prestara suficiente atención, lo llamaría vulgar. Con el pelo negro y la cara afeitada, parecía normal. Un hombre que estaba esperando su avión y cuando llegó el momento comenzó a moverse hacia la puerta hasta que accidentalmente chocó contra alguien. Lo lamento. El hombre se disculpó inmediatamente. Está bien. Mi culpa. Respondió otro con cabello castaño y después de intercambiar bromas simplemente siguieron moviéndose, nada inusual. Los accidentes ocurren. Al llegar al avión, el hombre revisa su boleto y encuentra su asiento, no era primera clase pero era su preferencia. Termina sentado al lado de una anciana. Buen día. Él saluda. Buen día. Ella respondió con una sonrisa. Había un aire de abuela a su alrededor y con la cabeza llena de pelo tupido parecía la típica abuela. Al notar que su nuevo compañero temblaba un poco, preguntó. ¿Nervios por el primer vuelo? Sí. El hombre respondió con una sonrisa. Normalmente trabajo solo en la región, pero mi oficina me hizo una oferta que no pude rechazar. ¿Y a dónde vas? Ella le preguntó y él respondió sin perder el ritmo. Japón. Su conversación fue interrumpida por una azafata. Era una cosa bonita con un moño rojo en el pelo y un uniforme que la llenaban muy bien. Discúlpeme, señor. El asistente se acercó con una sonrisa. Pero necesitas guardar el maletín. Si quieres, puedo hacerlo por ti. No hay problema. En todo caso, la persona parecía avergonzada de haberlo olvidado antes de ponerse a trabajar, levantándose y colocando el estuche dentro del compartimento sobre los asientos. Solo, nervios por el primer vuelo. La señora mayor sonrió mientras el asistente soltaba una risita, un hombre normal tiene problemas normales y no lo iban a criticar por olvidar tal cosa. Dentro del maletín no había mucho, algo de ropa, cepillo de dientes, algunos pares de calcetines, cosas normales. Y una calavera como máscara. Hubo un cambio en su clase, comenzó a suceder en las últimas semanas sin mucha fanfarria, para cualquiera que prestara atención fue repentino pero esperado desde los eventos de la clase de exposición como se la llamaba. Si bien casi ninguno de los proyectos logró obtener una reacción positiva de su maestro, Weaver Velvet quedó impresionado y le dio calificaciones completas a solo una persona y eso resultó en la transformación en el salón de clases. Como todos allí eran conscientes de lo sobrenatural, había una jerarquía alrededor del lugar, una clásica donde la sangre y el dinero hablaban más que la personalidad y la apariencia. Todos estaban tratando de construir conexiones y formar alianzas con sus compañeros, no por algo grandioso o nefasto hasta el momento, sino por cosas de adolescentes como hacer amigos. No importaba de dónde vinieran todos, ninguno estaba listo para permanecer paranoico el uno con el otro constantemente. Pero los juegos sociales comienzan temprano y la sangre y el dinero pueden superarse fácilmente si uno tiene talento. Cuando todos están en la misma arena compitiendo por las mismas cosas, la sangre ideal puede significar muy poco cuando el talento en juego es abrumador y los beneficios completos de la familia correcta simplemente no están presentes. Eso fue lo que Matou Shinji notó las últimas semanas. En la sociedad de magos, la sangre es importante porque las mejores familias suelen tener más dinero y una mayor probabilidad de que los descendientes mantengan e incluso expandan su magia con su propia investigación, se vuelve más relevante si los circuitos mágicos entran en la ecuación. En ese caso, la familia Matou comenzó a tener problemas en la generación de su padre, el hombre tuvo que convertirse en lanzador de hechizos porque su circuito era inútil para la hechicería y su hijo, el mismo Shinji, tuvo que aceptar sus limitaciones y también convertirse en lanzador de hechizos. El adolescente de cabello azul quería ser Maux, estudió para ello, practicó e incluso logró ponerse en contacto con su antepasado, quien los había dejado hace mucho tiempo, pero fallaba en todo momento. Entonces decidió convertirse en el mayor de los hechiceros, puso trabajo y esfuerzo hasta que dio sus frutos. Confiaba en sus habilidades incluso si no era el mague que quería ser. En Kuo era el rey, al menos durante la primera semana.
Como tenía dinero y un buen nombre, la familia de magos más grande de Japón, logró conseguir algunos seguidores, tenía la mejor posición entre los humanos de su clase, si no de toda la escuela, y estaba seguro de que estaba haciendo un pacto con una de las herederas de Kuo. Después de todo, era el mejor mago de Japón. Pero las cosas no salieron según lo planeado. No obtener una respuesta sobre los pactos estaba bien si todos los demás también habían fallado. El que consiguió un pacto es un don, nadie piensa mientras mira a Emilia Shirou. El pelirrojo estaba rodeado por sus aliados, un demonio, un Anjou y la adición más nueva, Tosaka Rin. Los otros estudiantes estaban tambaleándose, tratando de llamar su atención, para gran enfado del heredero de los Matou. Cuando comenzaron las clases, el mago previamente desconocido era solo eso, desconocido. Como en ninguno de sus contactos en Japón sabía quién era o que era un mago para empezar. Habían ido juntos a la misma escuela durante años y Shinji no tenía ni idea ya que el pelirrojo no actuaba como un mago, no aparecía en los mismos círculos ni tenía un nombre importante. Eso cambió rápidamente después del primer día cuando Emilia se hizo conocido como el tipo que hizo un pacto con la heredera Gremory y todos querían saber quién era el tipo, su linaje, su hechicería, todo. Japón estaba flotando con solicitudes de información sobre él y algunas personas estaban dispuestas a pagar mucho dinero por ello. A Shinji no le importaba, a muchos no les importaba, pensando que Rias Gremory estaba usando el pacto como una forma de mantener un juguete. En la mente de la mayoría un mago que salía sin historia, familia o recursos era menos que inútil. Luego pasó la clase donde debían mostrar sus proyectos y ya no era un inútil. Emilia Shirou pasó de la parte inferior de la escala social a la cima en el lapso de una hora. Cualquier idea de que el tipo no merecía el pacto murió ahí dentro y el bisturí que hizo antes fue, sin duda alguna, no una casualidad. La semana siguiente, Shinji vio cómo la gente comenzaba a acudir en masa hacia Shirou, todos querían ser parte de su círculo íntimo y él tenía uno, incluso si él mismo no lo notaba. Un representante del diablo con el que tenía un pacto, un Anjou, una rareza fuera de Kioto y ahora Tosaka Rin. Shinji no puede olvidar la conversación que tuvo con su padre sobre la familia de la niña. ¿Qué quieres decir con que el compromiso está cancelado? Estaba enojado con la noticia y su rostro lo demostraba, sin embargo su padre no podía parecer más desinteresado mientras bebía un poco de vino que un sirviente le acababa de dar. En contraste con la familia Tosaka, los Matous vivían en el lujo, su mansión tenía al menos 10 personas en todo momento a su entera disposición. De ellos, solo otros dos sabían sobre magia, eran los sirvientes personales de los dos Matous y eran de familias inferiores de magos. Auxiliares en todo lo que requirieran. Significa que está apagado como tú lo dices. El hombre toma un sorbo de su vino antes de volverse hacia su único hijo. La familia Tosaka se disculpó oficialmente y canceló el compromiso. No te casarás con Tosaka Sakura en el futuro previsible. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Shinji estaba seguro de que el matrimonio estaba grabado en piedra en ese momento y eso no cambiaría sin alguna razón drástica. Aparentemente, Tosaka Rin luchó por el control de la familia. Dijo el cabeza de familia antes de tomar otro sorbo de su vino. ¿Qué? Shinji estaba seguro de que sus oídos escuchaban mal. Es justo como dije. La hija mayor de la familia Tosaka ahora es técnicamente la cabeza de la casa. Ella echó a su padre de la posición. El hombre siguió bebiendo su vino, deseando paz. Desafortunadamente para él, su hijo no tenía intención de irse solo con eso. ¿Es eso posible? Sí, lo es. Byakuya dijo fácilmente. Si quieres, todo lo que tienes que hacer es encontrar un patrocinador o demostrar que puedes hacer más por la familia como líder que yo. Shinji inmediatamente dio un paso atrás ante la declaración. Entonces, ¿Tosaka tiene un patrocinador? Su padre notó que el foco de los pensamientos de su hijo no estaba en lo que él esperaba. ¿Cuál es el problema, Shinji? La apatía en el tono de su padre fue lo único que el hijo escogió. ¿Cuál es el tuyo? Estás tratando esto como si nada. Esto es un insulto para nuestra familia. No impresionado, dice el Matou mayor. No, no lo es. Hubo un cambio de administración y la actual jefa decidió cancelar los acuerdos de la anterior. Incluso envió algunos obsequios como disculpa. Señala la botella de vino que estaba bebiendo. Un vino raro del siglo XIX. Conservado con magia una vez alcanzado su máximo sabor. Eso explica por qué su padre está de tan buen humor. ¿Y lo acabas de aceptar?
Terminando su taza, el anciano Matou le indica a la sirvienta, su asistente personal, que la vuelva a llenar. Sería la última copa del vino. ¿Cuál es el problema, Shinji? ¿El verdadero problema? Si bien era cierto que al adolescente le importaba el apellido de su familia, el padre lo conocía lo suficientemente bien como para saber que esa no era la verdadera razón. Shinji estaba orgulloso de su nombre, no había ningún error en eso, pero la indignidad que mostraba era extraña si solo fuera por la familia. La forma en que su padre lo miraba molestó a Shinji hasta la médula. Ella es mía. Finalmente dice. Sakura es mía, me lo prometió hace años. Con ella traeré de vuelta al Matou del pozo donde lo dejaste caer. BFF, jajaja. Byakuya hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Él rió. ¿Tuyo, Shinji, estabas enamorado de la chica? El silencio y la cara roja que hizo el chico solo hicieron que el hombre se riera más fuerte. Chico, nada te impide cortejarla. La diferencia es que ella no tiene la obligación de decir sí a nada. Su hermana me odia. El hombre volvió a reír y después de pedir más vino y tomar otro sorbo, se encogió de hombros. Y eso lo puedes arreglar. Solo averigua por qué y arréglalo. Parece que eso no fue suficiente para Shinji. Ahora que... Es su deber casarse conmigo. Por el bien de nuestras familias. Declaró Shinji. Encontrando extraña la actitud de su hijo, el mago mayor simplemente dijo. Deja de ser un niño. Ya está hecho y no hay nada que puedas hacer al respecto. El despido entregado Byakuya comenzó a irse. Estaré en mi taller, no me molestes. Estarás con tu ama, eso es lo que... Técnicamente el hombre mayor podía volver a casarse, pero a Shinji no le gustaba la idea, ni un ápice, y manifestó su disgusto más de una vez. Al padre no le importaba, la única razón por la que no tomó a su asistente como esposa fue porque prefería una amante y para evitar una pelea por la sucesión del nombre Matou. La última vez que sucedió, su hermano tuvo la amabilidad de irse y sabía que Shinji no sería tan amable si su potencial hermano mostraba interés. Si bien Byakuya puede estar en la mayoría de los casos, en realidad se preocupaba por su hijo y si tuviera otro hijo, preferiría que no entraran en el mundo iluminado por la luna y, si lo hicieran, no pelearían y morirían por el bien de una tradición. Empezó a odiar. Sin su padre, Shinji decidió hacer planes, primero necesitaba averiguar quién era el patrocinador de Tosaka. Pero una vez que descubra quiénes son, les hará pagar. La respuesta prácticamente cayó en su regazo al día siguiente de clases. Donde antes la chica estaba aislada y sin amigos, ahora era parte del círculo íntimo de Emiya Shirou. Solo mirar al pelirrojo hizo hervir la sangre de Shinji. Antes, cuando Matou era el perro principal, estaba rodeado de otros magos que respetaban su posición como heredero de la familia más poderosa. Ahora Emiya tenía esa posición ya que cualquier familia respaldada por el clan Gremory está respaldada por su miembro más famoso, el Lucifer Real, aunque sea indirectamente. Es bien conocido el amor que el hermano mayor siente por su hermana. Shinji observó cómo los que se abrían paso en su círculo lo abandonaban y trataban de acercarse a Emiya cuando dijo que no lo haría. No es como si pudiera de cualquier manera. Cada vez que intentaba acercarse, Tosaka lo miraba y le sonreía con una sonrisa arrogante que odiaba. En la mente de Shinji, ya debe haberle contado a Emiya cientos de historias en las que él es el villano. Algo que podría hacer fácilmente ya que lo estaba usando para acercarse a Gremory. De todos modos no importaba, Shinji tiene planes, puede ser paciente y en su mente el problema de Tosaka ya estaba siendo resuelto. Después de todo, Tosaka no es el que tiene el pacto y una vez que Emiya esté fuera, tendrá que arrastrarse de vuelta a su buena voluntad. Una mujer elegante de cabello rubio vestida con una chaqueta verde, anteojos deportivos, pantalones ceñidos al cuerpo y con un bolso que costaba más de una casa salió del vuelo en primera clase que había reservado. Por su figura y postura todos los que la miraban pensaban que era modelo o actriz. Siguiéndola estaba su leal mano derecha, un individuo corpulento que parecía joven con un traje demasiado ajustado para su tamaño cargando su equipaje, al menos 5 bolsas en cada brazo sin dificultad. Tenía el pelo corto y rubio y una cicatriz en el rostro que iba desde la frente hasta la barbilla. Háblame de Japón, Igarius. Ella habló en griego. Su voz era aguda, no de alguien delicado sino de un comandante. Lo siento, señora. Nunca he estado aquí antes. Baja la cabeza a modo de disculpa, tomándose el fracaso como algo personal. TSK. No es por eso que pregunté.
La mujer en realidad no parecía molesta por la respuesta que recibió y simplemente sacudió la cabeza y cambió su enfoque. Solo dime cualquier detalle que tengas. Por lo que logré encontrar, la ciudad a la que vamos es una metrópolis en ciernes. No podía decir mucho sobre el país en sí, pero ya investigó un poco sobre su destino. ¿Cuál era el nombre de nuevo? Se preguntó mientras planeaban su próximo método de transporte. Era solo cuestión de alquilar un automóvil, generalmente cerca de los aeropuertos. Fuyuki, señora. Dijo el hombre mientras buscaban un lugar para alquilar un auto. El asistente habló de su rutina habitual y muy pronto encontraron algo del gusto de la mujer. Una vez que aseguraron el vehículo, el hombre se ofreció a conducir solo para ser rechazado, como sabía que lo haría. Pocas cosas le gustaban más a su jefa que su trabajo y era correr a toda velocidad. ¿Tienes la dirección del hotel? Sí, señora. Fue la respuesta de turno seguida de la dirección. Él siempre estuvo ahí para ella, toda su vida, por gratitud y respeto. No está tan lejos de aquí, si aceleras al máximo llegaremos en un par de horas a más tardar. Bien. Espero que nuestro cliente tenga una buena razón para arrastrarnos hasta este fin del mundo. Si no, lo mataré yo mismo. Declaró mientras aceleraba, el hombre aguantando su vida en su asiento. Vamos a necesitar un auto más rápido. El carro en sí no era especial ni nada, era pequeño, compacto y no el mejor modelo ya que se esperaba que uno que otro turista pudiera dañar el mercadorio. Pero dentro del auto había una cazadora y su acompañante que iban a trabajar. En una de las bolsas, una saltando mientras el conductor empujaba el motor al límite, había un arco blanco y flechas. Solo un poco ahora. Akeno se dijo a sí misma mientras intentaba llenar la gema en sus manos con maná, era una amatista, perfecta para encender hechizos básicos y fue creada con sus propias manos para absorber la mejor producción posible de ella. Despacio, despacio, paciencia. Akeno estaba usando pantalones blancos y un top con una camisa para cubrir la mayor parte de sus activos, pero al mismo tiempo dejaba mucho que ver. La gema sigue brillando más y más y Akeno sabía que lo estaba haciendo mal. No debería brillar tanto. Rin piensa mientras observa a su aprendiz en su primer intento de joyería. O al menos para llenar una gema con su maná y usarlo a voluntad. Rin estaba usando su combinación de ropa favorita. Una camisa roja de manga larga y una minifalda negra con medias largas negras. Si uno piensa en el proceso durante el tiempo suficiente, se dará cuenta de que la joya es solo un sustituto de los círculos mágicos. Un lanzador de hechizos bien versátil y experimentado puede hacer círculos mágicos para diferentes tipos de hechizos con diferentes ecuaciones en su mente. Pero eso requiere tiempo y práctica, algo para lo que la mayoría no tendrá tiempo. Un mago no necesita círculos a menos que esté planeando algo un poco más grande o complicado que vaya más allá de sus capacidades normales. Sus circuitos se aseguraron de que el hechizo se ejecutara si conocían la base, las palabras y barra o los métodos del hechizo en sí. También está el uso de catalizadores y códigos místicos donde el creador o una persona con cierto grado de habilidad puede usar hechizos sin apenas usar sus circuitos o usándolos constantemente pero de tal manera que no fue un problema. Pero la creación de un código místico es un proceso difícil, el mago más habilidoso puede hacer uno por sí mismo con el tiempo, pero aún podría tomar años dependiendo de lo que quisiera hacer, incluso si había genios alrededor, no estaban en todas partes. Esa fue una de las razones por las que puede llevar generaciones de una línea familiar completar un código místico. La joyería es un poco diferente. Dado que se trata de almacenar y reutilizar el maná en diferentes formas y contenedores, en realidad puede durar mucho tiempo, si el creador de la joya quiere, puede hacer uno que todos puedan usar tan fácilmente como una batería si tienen una joya bastante buena. No ayudó cuando uno de ellos simplemente se rompió porque algo se hizo mal. Urg. Rin gime mientras ve romperse el ámbar. Akeno solo parparea y mira sus manos por un segundo. Tal vez, la joyería no es para mí. Vamos, fue solo él, décimo intento. Ambas chicas de cabello negro solo se miran. Sí, y tal vez no lo sea. Quiero a Shirou-kun como mi maestro de vuelta. La reina le dice a la tercera persona en la oficina, que estaba trabajando en unos papeles. Y dije que está ocupado. Rias sabía que si Akeno le preguntaba, Shirou le daría algo de su tiempo, pero en ese momento el rey no tenía intenciones de permitírselo solo por esa única razón. Además, Rin es lo suficientemente competente. Solo necesita dejar de buscar las cosas que funcionan para ella y ustedes dos pueden trabajar desde allí.
La joven pelirroja estaba usando un vestido con una camisa y tenía una chaqueta a un lado si quería usarla. Sus cuellos eran en su mayoría diferentes tonos de rojo. La magu se estremece ante la mirada que el diablo le estaba lanzando, aunque solo fuera porque sabía por qué Rías estaba de mal humor y tenía que ver con la pila de documentos que tenía que firmar, revisar y dirigir a las partes adecuadas, la mayoría de ellos. Ellos vienen de la familia Tosaka. Tu contabilidad familiar es un desastre. Fue lo que Rías había dicho después del primer día cuando comenzó a trabajar en los papeles. 3 días después, todavía estaba en eso y odiaba cada segundo. En el presente solo dice: la joyería no vale la pena de todos modos. Vale la pena cuando tienes los ingresos para mantener el ritmo. Fue la defensa con la que el Tosaka eligió ir. Tal vez. Pero no es aconsejable. Rías luego deja caer la pila de papeles que sostenía. ¿Tienes alguna idea de lo complicada que es tu situación familiar? Muy mal. Ella dispara en la oscuridad. ¿Recuperable? ¿A qué no dio su tono? Entre estos dos. Rías dijo con un suspiro. Quiero decir, tu familia no tenía ningún medio de lucro. En absoluto. Tienes los medios para estabilizar tu fortuna una vez que la obtienes, pero, bueno, los tiempos cambiaron. Incluso algunos de los demonios mayores saben cuándo necesitan comenzar a contratar contadores. El demonio pura sangre ya estaba trabajando y trató de evitar un dolor de cabeza. ¿Quieres que te traiga un poco de té? Preguntó su mejor amiga, preocupada. Sí, por favor. Con la reina saliendo, Rías decidió contarle la noticia a Rin. Hay malas y buenas noticias aquí, ¿cuál quieres primero? El malo. Decidió desear sacar lo peor del camino. Tu familia es perezosa para todo lo que no sea hechicería, al menos en lo que respecta a las finanzas. La pelirroja decidió ser franca. No había ningún plan ni seguridad más allá del dinero que ya tenías, algunas patentes y ninguna inversión, y o alguien confiaba en dar con la raíz. Dijo el diablo entre comillas, o tu familia no hizo un plan y te inculcó ese mal hábito de tu padre de pensar solo en hechicería. Nunca conocí a mis abuelos. Honestamente, era la mejor política en esta situación, especialmente porque Rías era quien revisaba y limpiaba el desorden. Lo lamento. Rías dijo en voz baja mientras Akeno regresaba con su té con tazas para ella y Rin también. Gracias, Akeno. No hay problema, Bujou. Y las buenas noticias, y Rin trató de buscar aspectos positivos en la situación. La mala noticia aún no ha terminado. Si la cara del diablo en ese momento no estaba impresionada. El problema principal es que su hechicería cuesta demasiado y no tiene retorno u otra fuente de ganancias de una manera suficiente para al menos mantener las cosas estables. Honestamente, no sabía por dónde empezar al principio e incluso tuve que enviar un mensaje a mi hermano para pedir ayuda. Rin estaba sorprendida y aterrorizada. Eso significa que el mismo Lucifer vio mi situación. Una parte de ella estaba avergonzada mientras que otra parte estaba aliviada, ya que existe el argumento de que el mismo diablo sería un maestro de los contratos y las lagunas. Si Rías tenía algo que decir sobre toda la situación era que no quería llamar a su hermano. Se mudó al mundo de los humanos para obtener algo de independencia, sin embargo, hay algo sobre las tareas abrumadoras que enseñan humildad, y una vez que vio la cantidad de trabajo que tendría que hacer y las cosas que tendría que aprender para comenzar a ayudar a Tosaka, decidió pedir ayuda solo por esta vez. Después de que habló con algunos amigos para poner algo en marcha, logramos hacer un plan para ayudar a la familia Tosaka con un plan para, algún día, obtener ganancias. Rías luego dejó caer la bomba. El 90% de tu salario se destinará a eso, tanto como a sacar a tu familia del pozo de deudas en el que cayó. Rías luego le dio a Rin una sonrisa que solo podía llamarse gentil. Más o menos, vas a trabajar para mí por el resto de tu vida natural. Una pequeña nube de depresión aparece sobre la cabeza de Rin. Ara Bujou. Eso fue cruel de tu parte. Incluso si ella dijo que el vicepresidente tenía una sonrisa que decía lo contrario. Es la verdad. Rías se encogió de hombros. Sin apoyo externo, la familia Tosaka no tiene forma de salir de ese agujero. No son como los Edelfelt, que también usan joyería, pero complementan su hechicería usándola para hacer trabajo mercenario. Anteriormente, los Tosaka no tenían nada y lo estamos construyendo desde cero. Entonces, el salario que recibiré, el hecho de que ella recibiría un salario pasó por su mente por completo y solo quería saber en qué condiciones estaba. Va a ser severamente reducido, sí.
Hasta el punto de que podrás ocuparte de cualquier necesidad de tu familia, principalmente porque estoy siendo amable aquí, piensa Rías para sí misma, pero la joya. Eso se va a reducir. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Rin, asustada. Eso depende de ti. Informó el diablo. El dinero es tuyo. Si quieres morirte de hambre para practicar tu hechicería, eso también está contigo. O puedes pedirle a Shirou los materiales sobrantes después de que los pruebe. Había una advertencia en su tono de no abusar de la amabilidad de sus compañeras pelirrojas. No te preocupes por eso. Rin no tenía la intención de hacerlo de todos modos. Solo tengo que descubrir cómo trabajar con lo que tengo. Además, ¿qué haría si rechazara a Rías ahora? Con la ayuda del diablo, ahora es la jefa de su casa, su hermana estaba fuera de un matrimonio con el que ninguno de los dos se sentía realmente cómodo y, al trabajar para Rías, obtiene muchas cosas que de otro modo no obtendría. Pero el método que Rías estaba usando para ayudarla fue dejar a Rin a propósito en una situación en la que la deuda se transfirió a Rías. Había métodos más lentos y seguros, pero no hay ningún demonio que iría por esos si pueden evitarlo, ya que se estaban poniendo un aliado incondicional con la alternativa. Sin embargo, no tengo mi propio taller a diferencia de Shirou, cuyos productos también son de Rías. Siguiendo su contrato, el trabajo de Rin será suyo. Con esa condición el demonio pelirrojo no tenía necesidad de construirle un taller o ayudarla en nada si ella no quería. Por supuesto que podía preguntar, pero su orgullo no se lo permitió, ya que Rías ya estaba haciendo mucho por ella a cambio de un trabajo que no era degradante y aseguraba su situación familiar. Cambia ese ceño fruncido alrededor de Rin. Hay buenas noticias. Dijo el diablo interrumpiendo su tren de pensamientos. Lo siento. Ahora Rías estaba frunciendo el ceño. No te disculpes. Te pinté un cuadro triste, pero si quieres evitarlo de nuevo, aprende economía. Al menos lo suficiente para mantenerte a flote en el gran mercado si decides seguir usando gemas. Akeno decidió dar sus propios 2 centavos. También aprende a usar una computadora. Rin se quedó rígida ante ese comentario y comenzó a sonrojarse incontrolablemente. Akeno, eso fue cruel. Todo el mundo tiene una debilidad. Rías dijo que al tratar de ser amable, pero después de darle una computadora portátil a Rin y ver cómo se incendiaba media hora después, no pintaba una imagen de confianza para ella y la tecnología. No lo sé, el demonio reencarnado sonrió. Tal vez ella está maldita. Se dijo en broma, pero todo el mundo podía creerlo. Podemos comprobar eso más tarde. Rin realmente quería cambiar de tema. Por favor, dame las buenas noticias. Con una sonrisa, la heredera asintió. La buena noticia es que era salvable. Si bien tu padre no era el mejor tipo en el trabajo, trató de mantener las cosas bajo control. Sería peor si fuera un hombre que gastaba mucho en vinos y otras cosas, pero estaba responsable. Simplemente apestaba en los negocios. No es su culpa. Rin dijo mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Magus está completamente enfocado en la meta de llegar a la raíz y mi padre se enfocó mucho en eso. Y en la preservación de la imagen de su familia. Pero Rin no iba a decir la última parte. Considerando todo, estoy seguro de que si trabajas lo suficiente, puedes estar libre de cualquier deuda en este siglo, a más tardar. La información no significaba mucho para un demonio, pero el comentario de antes era absolutamente correcto. Si Rin no actuaba de manera inteligente, estaría en manos de Rías por el resto de su vida y sus descendientes posiblemente entrarían en la ecuación. Y todo eso fue con Rías siendo amable, ya que no podría haber dado ningún consejo y simplemente dejar que Rin cavara la tumba de su familia más y más profundamente hasta que Tosaka perteneciera a los Gremori por la eternidad. De cualquier manera, ustedes dos deberían volver a su lección. Todavía tengo, Rías se interrumpió, mirando el papeleo. Algo de trabajo que hacer aquí. Lo bueno es que una vez que esté hecho, no tendré que meterme en el problema Tosaka durante al menos una década. Ella mira a Rin después de decir eso. Después de todo, aprenderás esto. No era una pregunta, Rin tendrá que aprender estas cosas de todos modos y Rías encontraría a alguien que le enseñe los conceptos básicos en un momento que no interrumpirá su trabajo para Rías, no solo lecciones para Akeno y ayuda para Shirou si el otro mago pide, pero también cualquier cosa que el demonio pelirrojo decida pedir. Hasta ahora, nada importante, ayudar a escribir algunas cosas, lavar los platos 1 o 2 veces cuando nadie más podía hacerlo, cuidar el lugar una vez que llamaron a Rías para hacer un trato.
Nada que Rin no estuviera dispuesta a hacer y el mago estaba trabajando bien, en todo caso, la hizo sentir que se estaba ganando el sustento. Volviendo al sofá y la mesa pequeña, Akeno pregunta. Así que, la joyería está descartada. ¿Qué sigue? Depende de lo que quieras hacer. Rin dijo encogiéndose de hombros. Ahora que tienes los conceptos básicos, solo necesitamos encontrar un camino para que lo sigas. Puede ser casi cualquier cosa, ya que la hechicería es versátil, pero una vez que eliges un camino, es mejor que lo sigas hasta que seas un maestro. En realidad, Rin se ofreció a enseñar joyería porque fue lo que comenzó a estudiar toda su vida. Pero había muchas categorías de estudio de hechicería que Akeno podía elegir y, dado que era un demonio, podía cambiar de opinión en una fecha posterior con poco o ningún daño. ¿Pero lo básico está realmente hecho? Preguntó la niña mayor. Para ser justos, no podemos ampliar su repertorio hasta que sepamos lo que quiere hacer. E incluso entonces no puedo enseñar mucho fuera de la creación de campos de joyería y límites. El primero es en lo que trabajo e investigo, mientras la segunda es algo que, junto con la hipnosis, todos los magos deberían saber un poco. Un poco porque hay quienes se especializan en los otros dos campos. La hipnosis es más útil en personas normales ya que cualquier persona con maná podría defenderse, mientras que el estudio de los campos límite podría ser uno de los campos de estudio más complicados. Todo eso se le explicó a Akeno anteriormente, pero no estaba segura de lo que quería. No quiero ir por la raíz como la mayoría de los magos quieren. La reina piensa para sí misma con alegría. Si quiero hacer algo, es mejor si es algo útil. Después de semanas aprendiendo los conceptos básicos de la hechicería, el hecho de que estaba en el último paso la emocionaba pero también la frustraba, ya que no sabía lo que quería. El último paso, en términos relativos, incluso si no se dedicó por completo a la investigación, aún sería un esfuerzo de años dominar su camino. Todavía no he aprendido el ritual de transferencia de maná. Akeno piensa en voz alta, seguro de que Rin lo escucharía. Y escuché que lo hizo por lo roja que se puso. Y no estás aprendiendo de mí a menos que el mundo se esté acabando y sea por alguien que realmente me gusta. Oh, entonces hay una posibilidad. A diferencia del rey, el mago no está acostumbrado a las burlas de Akeno y una vez más cae en la trampa. La reina no necesita saber cuál era el ritual, el hecho de que Rin lo hiciera y dudara fue suficiente para ella. No es como si pudieras hacer lo que hace Shirou. El comentario de Rias tuvo éxito y la maga de cabello de dos colas asiente en señal de agradecimiento cuando nota que Akeno cambia su enfoque. ¿Y cuál es la investigación de Shirou-kun? Curiosidad en su tono, se preguntó el demonio reencarnado. Técnicamente sería, y por cierto estoy usando términos de la torre del reloj, el estudio y uso de materiales raros. ¿Eso o mineralogía, construcción de código místico? Rin niega con la cabeza mostrando su propia confusión. Honestamente, está viviendo el sueño del mago, material ilimitado para la investigación y hacer lo que quiera es lo mejor para muchos, aparte de llegar a la raíz misma. Chasqueando los dedos al darse cuenta, dijo la Magus. Hay una cosa que todavía puedes hacer lo que piensas. Puedo enseñarte refuerzo. Pero no lo hiciste ya. Rias no pudo evitar preguntar. No a la perfección, no lo hice. Fue la respuesta. ¿Podré usarlo en la comida entonces? Si pudiera cocinar al mismo nivel que Shirou pero cuando quisiera, Akeno sería una chef feliz. Desafortunadamente, Rin se desinfló un poco ante esa pregunta. Eso es y más avanzado de lo que yo puedo hacer y estaba admitiendo que su refuerzo no es perfecto. Y una vez más volvieron a un antiguo punto de contestación. Quiero a Shirou-kun como mi maestro de vuelta. ¿Pueden ustedes dos desarrollar un refuerzo avanzado por sí mismos? Rias le ofreció una rama de olivo a Rin. Podemos. Akeno todavía está en el nivel básico y aunque puedo ser considerado avanzado, Emilia todavía nos gana. Le dolió el orgullo decirlo, pero sintió que necesitaba decirlo. Quiero decir, ¿cómo diablos lo usó en la comida de todas las cosas? ¿Cómo? Sé que puedes reforzar algo por un tiempo, pero lo suficiente como para cocinarlo y servirlo está fuera de mi experiencia. Rias deja escapar un suspiro, mientras pierde su tiempo de lectura de manga, independientemente de su trabajo porque quiere un descanso, no cambia el hecho de que no quiere detener el progreso de su amiga. Si el diablo tuviera que adivinar cómo Shirou hizo el truco de la comida y no necesitaba hacerlo y simplemente podía preguntárselo. Pero era hechicería, algo que no puede aprender y ese simple hecho le impidió señalarlo y, en cambio, optó por una alternativa que ayudaría a las otras chicas y que también era una respuesta correcta.
Entonces, en lugar de hacer todo lo posible por investigar, ¿no deberían ambos concentrarse en perfeccionar los conceptos básicos? Si todos los magos siempre se enfocaran en la perfección de cualquier cosa de su investigación, entonces nunca habría ningún progreso. Era el argumento de Rin. Pero si Ake no quiere, claro, no hay problema. Ella no es una investigadora de todos modos. El más joven del grupo quería argumentar que no tenía sentido explorar el refuerzo, que se consideraba un callejón sin salida o completo en términos de hechicería, no siendo posible perfeccionarlo más. Pero una pequeña voz en la parte posterior de su cabeza la detuvo ya que Shirou mostró algo que nunca supo que era posible y, en consecuencia, inexplorado. Iba en contra de la mayoría de sus conocimientos y de todo lo que sabía su familia, pero eso estaba bien, era emocionante y no negaría que si había otra forma de explorar el hechizo de refuerzo, quería aprenderlo. Puedo trabajar como refuerzo para mí mismo, dijo el de la cola de caballo. Familiarizarme con la hechicería es todo lo que necesito para mejorar con los hechizos. El hecho es que, todavía no me acostumbro. Aprender un sistema completamente diferente de magia no fue fácil y hablaba del talento de Akeno que logró ser lo suficientemente buena como para decir que dominaba los conceptos básicos hasta el punto de que Rin sintió que ahora necesitaba un enfoque de investigación. Tal vez ustedes dos están apurados, señaló Rías. ¿Qué tan difícil fue realmente aprender hechicería? Tal vez en realidad fue más fácil porque tenías conocimientos previos de magia. Ambas chicas de cabello negro se miran mientras los recuerdos de las últimas semanas entran en sus mentes. Y, rodeada de montones de libros, Akeno intentaba estudiarlos todos. ¿Por qué este círculo tiene que estar hecho con sangre? Porque la sangre es un fuerte conductor del maná. Rin dijo algo que para ella era básico. Por el diablo también lo era. Sí, pero ¿por qué? ¿No pueden simplemente usar pintura? Usar sangre puede interrumpir el flujo de maná que va a pasar. Incluso el tipo de sangre puede marcar la diferencia. Es por eso que este tipo de círculo es raro incluso en hechicería. Dijo agarrando un libro para mostrarle las instrucciones de cómo hacer un círculo adecuado. Mira. Solo tienes que agregar un poco de sangre para pintar y estás listo para comenzar. ¿Pero la sangre de quién? Ambos se miraron en silencio. Y una muñeca parecida a un humano hecha de roca explota. Akeno tenía su mano extendida con la otra sosteniendo su brazo. Esto es raro. ¿Qué? Rin preguntó mientras configuraba otro objetivo. Cuando uso magia, generalmente me siento un poco vacío cuanto más la uso. Siempre hay una sensación de que algo se está gastando o usando. Revisando su mano, Akeno se encoge de hombros. En lugar de simplemente usar algo que siento y no sabía cómo decirlo. ¿Caliente? Fue ofrecido. Estaba tratando de encontrar una palabra mejor, pero sí, caliente también. Por lo general, estaría bromeando con tales comentarios, pero esto era serio. El aire está lleno de maná, es por eso que cualquiera puede usar magia. Con práctica. Después de colocar una tercera muñeca, mira a su aprendiz. Pero la hechicería usa mucho más maná internamente que externamente. Al usar tu circuito, creas un camino para que el maná fluya a través de ti, lo canalizamos internamente y eso es peligroso. Luego comienza su rutina nuevamente, más lentamente esta vez, golpeando la primera muñeca antes de preguntar. ¿Qué peligroso? Es calor que pasa por el equivalente de los nervios mágicos. Hay un límite. Rin se detiene a pensar un poco y luego comenta. Bueno, para los humanos. No sé cómo sería eso para ti. Otra pequeña explosión más tarde, el mago hizo otra adición. Estás durando mucho más de lo que yo haría por la energía que estás gastando. Akeno no solo estaba usando un hechizo de iluminación, sino que lo estaba usando de la misma manera que Rin usaría la maldición más básica. Al principio no fue así y la mayoría de las muñecas estaban rotas pero no completamente destruidas, pero aún muestra que Akeno puede usar más magia que ella, incluso si Rin tuviera 30 circuitos adicionales de su escudo familiar. Luego, el diablo relaja sus circuitos y en su lugar crea un círculo mágico frente a su mano para disparar la iluminación. El ataque golpeó de nuevo y el daño causado fue considerablemente mayor, pero Akeno tenía algunas ideas al respecto. ¿Cuál es mejor? Rin preguntó directamente, nada de rodeos. Si los eruditos del pasado tenían razón, entonces ya sabe la respuesta, pero nunca está de más confirmarla.
Eso ignoraba el hecho de que, dado que Ake no era un demonio, sus círculos funcionaban de manera un poco diferente a los de un humano. Hacer un círculo usa más maná y tiempo, pero es más fácil. Como se esperaba de un demonio, los magos necesitan hacer ecuaciones que hacen que el proceso sea más lento, pero incluso con solo imaginación y su núcleo haciendo el trabajo pesado, todavía necesitan algo de tiempo. Cuando uso mis circuitos, es como si yo fuera el círculo. Solo que más directo y usando menos maná. Pero es más débil. La idea de un círculo era crear un foco y la hechicería cambió el foco eliminando el círculo para iniciar el hechizo en el mago. Tal vez. ¿Pero más concentrado? Todavía no estoy seguro. Entonces ella va por sus circuitos de nuevo. Puede sentir el calor de sus circuitos, cómo se esfuerzan por las horas de esfuerzo y protesta por darle más. Afortunadamente hubo una solución. Enciende la chispa. El área permite su autohipnosis haciéndola ir más allá y hacer que sus circuitos trabajen más. Rin trató de explicar que no necesitaba pronunciar su área en voz alta cada vez que practicaba, pero insistió en hacerlo porque la ayudaba a concentrarse. Después de que otra ronda de rayos destruyó más objetivos y Akeno no detuvo, Rin decidió terminar el día. Está bien. Eso es suficiente. Pero fue ignorada. Después de que un par de objetivos más se convirtieran en polvo, la reina comenzó a disparar al aire. Imejima. Detente. Pero se siente un poco bien, ¿sabes? La cara de la niña mayor estaba roja. Rin no se atrevió a preguntar por qué. Y plumas de Pegaso, huesos de manticora, un diente de un gigante de hielo del norte y el veneno de un basilisco. Estos fueron algunos de los materiales que le fueron entregados a Emilia Shirou en el intento de perfeccionar sus espadas, objetos extremadamente difíciles de conseguir por su rareza o el peligro de enredarse con monstruos mitológicos que podían matar con facilidad a escuadrones de hombres preparados. Y la mayoría de ellos no valían nada. Rin podía ver por qué Rías los consiguió, incluso si no eran adecuados para fabricar armas. Rituales, sacrificios, catalizadores, hay muchos aspectos de la magia que podrían hacer uso de tales materiales, y Shirou no tenía idea de cómo usar la mayoría de ellos, pero Rin sí. Así que una vez que su compañero mago dijo que él no necesitaba nada de eso y algunas otras cosas, ella saltó de alegría, lo abrazó, sorprendiendo a todos los presentes, y comenzó a moverlos para su taller temporal. Ella no tiene su propio taller en los terrenos de la escuela, pero se le permitió su propia habitación para trabajar. Excepto que el lugar no era ni la mitad de seguro o útil que un taller real, pero sus manos estaban atadas. Ria supervisó todos los artículos que recibió de Shirou y no le permitió sacarlos del club en caso de que cambiara de opinión, lo que podría suceder. Oh, Pegaso, el gobernante de la velocidad tanto en la tierra como en los cielos. Pero hasta que él los llame, ella puede usarlos como mejor le parezca, incluso agotarlos si quiere. Canalizando ambas propiedades. Iniciando el proceso de actualización de Mara. Potenciar las joyas con maná fue algo fácil para ella hasta el punto de que podía igualarlo a respirar, pero con esos materiales puede preparar más hechizos. La esmeralda con la que estaba trabajando dejaba salir un tono verde y marrón y Rin podía sentir el hechizo interior creciendo en fuerza. No fue una configuración complicada con la pluma y la gema en un pequeño círculo sobre una mesa y Rin sentada frente a ellos con las manos abiertas, una sobre cada material, y los ojos cerrados mientras trabajaba con sus circuitos brillando desde tiempo al tiempo. Mirando a un lado, Akeno solo podía observar el proyecto en silencio. Podía ver el maná saliendo de la pluma y uniéndose a la piedra mientras Rin seguía hablando en alemán. La única razón por la que la reina sabía que no estaba usando japonés era leyendo los labios, ya que los demonios no necesitaban aprender a hablar otros idiomas gracias a su magia. Una pena, ya que algunos hechizos funcionaban mejor en otros idiomas y aprenderlos sin saber la pronunciación correcta era una tontería cuando un error podía llevar a la muerte. Pero aún podía mirar. Rin podría estar usando el japonés para hacer el ritual, pero dado que el mejor idioma sería el griego, eso perjudicaría el resultado de cualquier manera. Ya que no sabía griego, comenzó a usar el alemán gracias a su familiaridad con ese idioma. Suficientemente bueno para compensar. Ciertamente estaba más cerca del griego que del japonés. Después de 10 minutos más concentrándose en el proceso, la pluma que alguna vez fue blanca ahora era gris como la ceniza y Rin dejó escapar un profundo suspiro. Se hace. Casi como si esperara que ella lo dijera, la pluma se convierte en polvo, desapareciendo por completo dejando solo algunos restos que no tienen valor.
Acercándose con cuidado, Akeno agarra la gema y la admira por un segundo. No solo estaba lleno de maná solo detectable al tacto, sino que también era más hermoso que antes, casi como si la calidad de la gema se hubiera elevado 10 veces sobre su forma original. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó con una sonrisa burlancia. De ninguna manera en el infierno. Rin dijo después de tomar un largo sorbo de agua. ¿Tienes idea de cuánto tuve que regatear por este? ¿Y el trabajo que acabo de hacer? Sí, Akeno lo hizo. Ese era el punto. ¿Pero no soy yo tu aprendiz? La pregunta llegó tan descarada como pudieron. Entonces, como mi aprendiz, digo, Rin toma su gema de las manos del diablo, consigue tu propio material. Sonriendo, Akeno responde encogiéndose de hombros. No, estamos bien. Dicen al unísono, lo que hace que Ria se dé cuenta de que tendrá que encontrar otras cosas para que Rin las haga. Está bien, Rin, ya que tus lecciones con Akeno terminaron, el rey señala el papeleo. Es hora de que te dé un curso intensivo de economía y otras cosas que necesitarás saber para trabajar para mí. Bien por mí. Al menos puedo tener un descanso de este pervertido. Akeno no negó la acusación, en cambio, su sonrisa creció mientras Ria solo respondía. Solo, coge una silla y ven aquí. La demonio pelirroja realmente extraña su tiempo de manga y no puede esperar su descanso. Ah, el olor del mar. Lo mejor de la mañana. Dijo un hombre con el pelo largo y desordenado y una barba de chivo. Tenía la marca de un bigote creciente que mantiene recortado, un abrigo largo y pantalones anchos. No estaba usando una camisa que expusiera su cuerpo entrenado. Estaba llegando en un barco, uno enorme lleno de contenedores, especializado en el transporte de carga y no lo haría de otra manera. El capitán llegó a la cubierta donde estaba admirando la vista. Llegaremos a Fuyuki en un par de horas. El capitán miró a su polizón, era lo único que podía llamar al extraño hombre que pagó una suma considerable por viajar con ellos, incluso haciendo algún trabajo por el lugar por preferencia y matando de hambre el aburrimiento. Genial. Oye, ¿es verdad que las colegialas japonesas andan en minifalda? La emoción coloreó el tono del hombre. Depende de su escuela, supongo. Dijo el hombre encogiéndose de hombros. Los uniformes varían dependiendo de las políticas del lugar. Ah. Entonces depende de la suerte de la dama. Me gustan mis probabilidades. Dijo el extraño con una sonrisa más grande. Dijiste que tenías negocios aquí, ¿verdad? El capitán pasó bastante tiempo conociendo al hombre, a él y a toda la tripulación realmente. Todos tenían curiosidad acerca de esa persona. Oh, sí. Me contrataron para un trabajo. De nuevo esa extraña persona respira hondo. Pero, ¿por qué ir en un barco? Para ser honesto, esa era la pregunta que el capitán quería hacer desde hace días. ¿No sería más rápido viajar en avión o algo así? El hombre saltó sobre la cubierta. Mantén esos pájaros de metal lejos de mí. Los hombres no fueron hechos para volar. Entonces la sonrisa volvió. Pero no hay mejor lugar que el mar. Ese fue un comentario con el que el capitán podría estar de acuerdo. A sus 60 años solo no se jubiló porque le gustaba el mar y no tenía a nadie en el puerto esperándolo. Espero que no te estés metiendo en problemas por esto. ¿Qué? No, estará bien. El hombre era todo sonrisas. Los otros muchachos y yo recibimos un mes más o menos de advertencia. Eso fue más o menos cuando comenzó su viaje. Cortando un poco cerca, ¿no? Llamaron a mucha gente para un trabajo. Ven a esta ciudad en Japón y algunas otras mierdas. Si el dinero no fuera bueno, ni siquiera me molestaría. ¿Ah? ¿Cuánto? La curiosidad del capitán fue recompensada. Se prometió que el salario mínimo sería el equivalente a $1 millón americanos. El capitán casi golpea la cubierta con la información. Pendiente de negociación al escuchar el trabajo adjunto al mensaje. Tú no eres y el hombre mayor vaciló. No vas a hacer algo ilegal, ¿verdad? No planeo hacerlo. Pero por esa cantidad de dinero, el hombre deja escapar un silbido agudo. Probablemente. Y ambos sabían que el capitán no podía hacer nada al respecto. La forma en que el hombre más joven tenía confianza era lo suficientemente reveladora y la diferencia entre ese hombre y el marinero habitual era clara para que cualquiera la viera. Este es un hombre listo para matar. En realidad, el capitán no quería aceptar a un hombre así en su barco, pero su experiencia le decía que si se negaba, alguien más aceptaría y terminaría muerto por eso.
Más de una vez en el viaje, el marinero experimentado quiso llamar a la policía o algo en uno de los puertos que pararon, pero sabía que esta persona no podía ser arrestada simplemente por un sentimiento. Durante un tiempo viajaron normalmente y el capitán se aseguró de estar disponible en caso de que el hombre se aburriera e intentara algo. No pasó nada horrible. En todo caso, el tipo compensó aún más su estadía trabajando. Pero el sentimiento seguía ahí. Un instinto animal gritando que el hombre frente a él era peligroso por alguna razón. Bueno, buena suerte con eso. Hasta donde sabía el mayor, sus problemas terminaron una vez que el hombre llegó a su destino. Ya consideraba que salvó la vida de algún idiota y no estaba dispuesto a arriesgarse más de lo necesario. Oye. ¿Cuánto tiempo se van a quedar en el puerto? Un poco de dulzura cayó de la frente del capitán ante la pregunta. Solo un par de días, y quería mentir pero tenía miedo de intentarlo. Bueno, eso es genial. Tal vez podamos volver juntos. Realmente no tengo otro lugar a donde ir por un tiempo. Negar era una opción. El capitán cree que tiene suficiente buena voluntad con el hombre para que se salve algo. Todavía no estaba seguro de qué, pero todos sus instintos le decían que ya estaba a salvo. Nos quedaremos una semana más o menos. Es el momento en que el cargamento será intercambiado por uno nuevo. No fue la caridad sino el miedo lo que rigió la oferta. Será mejor que te quedes del lado bueno de este tipo. Todavía no le había hecho nada a la tripulación y si estaba feliz de viajar en un barco, entonces estaba bien para el capitán. Perfecto. Si no aparezco, no esperes en mi cuenta. Puede que decida ver qué tiene para ofrecer este país. La afirmación se produjo mientras el hombre se trasladaba a sus cuartos para recoger sus cosas. No había entrado con mucho de ninguna manera, solo una bolsa de deporte con ropa y todo lo que llevaba en ese abrigo. Y el hombre vislumbró un par de armas, pero eso no era lo que preocupaba al capitán. Una vez que el hombre se fue, el capitán comenzó a orar, algo que no había hecho en décadas, y lo hizo por cualquier dios que pudiera escuchar. El polizón no escuchó las oraciones ni nada por el estilo, saltó del barco hacia el puerto y comenzó a caminar. En su cinturón estaba una pistola de estilo antiguo, emitiendo un aura de poder. Estoica, así es como las tres damas sentadas juntas en la mesa y comiendo la comida de Shirou fueron llamadas por sus compañeros. Un maestro, un estudiante de secundaria y un estudiante de primaria estaban comiendo más que nadie. Eran Leisrit, Setsuna y Koneko, y el trío compartía un aprecio por la comida que no sería saludable para los humanos normales y mantenían las mejores caras de póker que muchos verían en sus vidas. Podría decirse que cualquiera de ellos podría limpiar un casino si se molestara en aprender los juegos correctamente. Pero eso no les importaba, la mayor parte de lo que querían era terminar la comida. Los fines de semana, Shirou se encargó de la tarea de cocinar, con algunos avisos de todos los demás que podían admitir que era el mejor cocinero, y para los tres con el mayor apetito, se aseguró de comenzar a hacer banquetes o todo lo que pudieran comer buffet en menos una vez al mes. Hoy era uno de esos días y técnicamente todos en el club podían participar, pero el trío tenía la ventaja biológica literal de convertir toda la comida en energía. Todavía necesitan usarlo más tarde para algo, pero eso no fue un problema ya que todos ellos podrían estar activos si quisieran. Los tres estaban vestidos con ropa buena para hacer ejercicio. Liz parecía una típica profesora de gimnasia en azul y blanco, Koneko vestía pantalones cortos y una camiseta con estampado de patas de gato alrededor y Setsuna tenía una camiseta verde azulado y jeans. Una vez que terminaron toda la comida, los tres soltaron suspiros de satisfacción juntos. La comida de Shirou es la mejor, dijo Liz, recibiendo asentimientos de sus compañeros. En efecto. Setsuna lo siguió. Delicioso. Fue el aporte de Koneko. Los tres se sintieron en paz, con el estómago lleno y satisfechos de haberse quedado en sus asientos por un rato. Había poca necesidad de palabras entre ellos y disfrutaron de la presencia del otro por un rato antes de que otras cosas que tendrían que hacer se interpusieran en el camino. Ojalá pudiera comer esta comida todos los días. Koneko decidió romper su pequeño momento con un comentario que ninguno de los demás pudo negar. Te envidio, Liz. El profesor se sentó más derecho. Uno de los muchos beneficios de ser parte de la familia Emilia. Y estaba orgullosa de eso, acicalándose como un pavo real. Estuve allí cuando Shirou estaba aprendiendo a cocinar. Mi hermana se aseguró de que siempre hiciera lo mejor posible y aprendiera una variedad de platos.
Eso fue una subestimación, ya que lo que más enorgullecía a Seiya era servir a su familia, y si Shirou iba a hacerlo, entonces tendría que cumplir con sus estándares o no hacerlo en absoluto. La única razón por la que se le permitió fue porque Irisbiel quería una noche de chicas y el padre de familia casi quema la casa tratando de cocinar. Shirou nunca olvidó eso y a la madre le encantaba recordárselo a su esposo cuando bromeaba. ¿Puedo mudarme contigo? La pregunta de la pequeña niña sorprendió a la sirvienta y la miró. Eso fue un error, el pequeño demonio le estaba dando los ojos de ciervo con toda su fuerza. Por favor. Por un segundo sus paredes se resquebrajaron y estuvo lista para decir sí. Era un testimonio de su estoicismo que se detuviera por un momento, y ese momento fue suficiente para considerar una respuesta razonable. Tendrás que hablar con su madre. Esa era la cosa más segura que Liz podía decir, que no molestaría al diablo y eliminaría su responsabilidad sobre el tema en cuestión. Koneko sabía que estaba a punto de obtener un sí, pero subestimó la capacidad de Liz para lograr que otras personas hicieran su trabajo, principalmente Shirou, pero en este caso la matriarca de la familia era la mejor opción. Con un pequeño asentimiento, Koneko aceptó los términos, principalmente porque sabía que Ake no tenía el número de teléfono de la mujer y que iba a intentar llamar más tarde. Mientras tanto, al escuchar la discusión, Setsuna suspiró. Ojalá pudiera pedir eso, pero sería impropio de mi parte. Koneko podía salirse con la suya con ese tipo de cosas porque, a todos los efectos, ella solo era responsable ante Rias y el purasangre probablemente estaría de acuerdo con la idea. La doncella de cabello negro del trío era responsable ante su padre, y si intentaba hacer algo así, él podría enfadarse. Ella no había nacido en ese entonces, pero escuchó historias de lo que su padre podía hacer cuando estaba molesto. Los pueblos en los viejos tiempos, como le gustaba llamarlos, se levantaban por una u otra razón. Seguro que más adelante en la vida se relajó, más porque Japón finalmente entró en una era de paz y los yokais tuvieron que unirse para sobrevivir una vez que eran el único enemigo que quedaba para luchar. Pero los exterminadores, sus compañeros yokais, especialistas y luchadores de todo el país y del continente, sabían que no debían meterse con Sesomaru. Como uno de los líderes de la facción yokai real, era serio y sereno, pero según su asistente favorito y su guardián en Fuyuki, a Haken le gusta decir, su poder no disminuyó con la edad, sino que creció con su experiencia. Con sus hijas era severo, nunca cruel, directo hasta el punto de que si estaban haciendo algo que le desagradaba, caminaba directamente hacia ellas y les explicaba en detalle por qué debían detenerse. Les permitiría cometer sus propios errores, pero nunca dudaría en pisar el acelerador cuando sintiera que debía hacerlo. Cuando Setsuna se estaba yendo para encontrar su propio camino, sus instrucciones fueron simplemente, no saltes, piensa y luego haz, dijo de una manera estoica que dejaba en claro que si ella saltaba él personalmente la arrastraría de regreso a Kioto, y ella sabía a ciencia cierta que no podía ganar esa pelea. Pedir comida para vivir con un chico definitivamente contó como un salto antes de pensar, y ni siquiera puede empezar a pensar en lo que él le haría a Shirou. Pensar en su padre la llevó a pensar en el resto de ella. Familia, por lo general las conversaciones y otras actividades la detendrían, pero el trío que seguía en la mesa después del desayuno permaneció en silencio. La primera persona en la que pensó directamente y sin tangente fue su hermana, Towa. Al igual que Setsuna, Towa también es un híbrido y su hermana gemela mayor por solo un par de segundos. El blanco y el negro son ambos bastante opuestos. Mientras que Setsuna se dedica a su entrenamiento y es un poco demasiado formal para su propio bien, Towa es más tranquila, siempre prueba cosas nuevas, cosas que Setsuna también tiene que probar. Dado que en caso de emergencia se decidió que Towa sería el heredero y el reemplazo de su padre, su dinámica cambió. Con la decisión, su tranquila hermana se encontró con deberes a los que tuvo que estudiar mucho para acostumbrarse mientras entrenaba para criar su Youki, la energía de los yokais, y su Youjutsu, la magia de los yokais. Setsuna se quejó con su padre al respecto y lo único que tuvo que decir fue que ella tenía una opción: quedarse aquí y tomar el lugar de Towa si quería oírse y aprender más para demostrar que estaba equivocado. Fue solo su hermano mayor quien la convenció de que debía irse y extender sus alas. Incluso pelearon por eso con la chica de cabello negro, perdiendo ese partido. Tratando de recordar cosas mejores, su mente se dirige a su madre, Rin. Para ella fue gracioso que conoció a una chica con el mismo nombre, pero no hizo ningún comentario ya que ambas mujeres no podrían ser más diferentes.
La Rin de la escuela es abrasiva, orgullosa y está lista para pelear si es necesario, mientras que su madre, fue la persona más amable que Setsuna conoció en su opinión. Fue ella quien le explicó a Setsuna que su padre, el poderoso Sesomaru, estaba preocupado por algo y eso lo estaba haciendo reaccionar de manera preventiva. Setsuna. Al escuchar su nombre, sale de sus pensamientos y mira a Koneko. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias, Koneko. La niña más pequeña le da un asentimiento. Compartieron una camaradería que no esperaba encontrar fuera de Kioto, tanto en su aprecio por la comida como en el hecho de que Koneko es una ex yokai. Estaba disfrutando del aturdimiento posterior a la comida. Liz estaba, obviamente, todavía en el estado de felicidad que la comida de Shirou podía inducir en la mayoría de las personas. Estaba pensando en algunas cosas. Koneko aceptó la excusa fácilmente. ¿Cómo? Preguntó Liz. Por lo general, está más aletargada, pero como ahora está satisfecha, la pregunta salió con facilidad. ¿Cómo conseguir más comida? Era un fenómeno que todos en el club no podían entender, pero algunos tenían teorías de cuánto más activa era la mujer después de comer mucho. El hecho de que la pregunta de seguimiento volviera al tema por el que todos compartían apreciación realmente ayudó a Setsuna. Bueno, me sorprendió considerando que no podía hacer lo mismo que hizo Koneko y solicitar vivir en tu casa. Admitió el Anjou. Después de eso, comencé a pensar en mi propia casa en Kioto. ¿Por qué no pudiste? Liz sintió que estaba en racha hoy. Tú también puedes venir si quieres. Irisbiel-sama probablemente lo aprobará. Todo lo que tienes que hacer es preguntar. Lo que no se dijo fue que Irisbiel probablemente los aprobará a ambos con la esperanza de que Shirou entable una relación con ellos lo más rápido posible, pero ese no era el problema de la sirvienta. Mientras tenga un techo sobre su cabeza, su familia a salvo, comida en la mesa y cosas para pasar el tiempo, es una campista feliz. Esa no es la cuestión del asunto. Una mujer joven y un hombre joven que viven juntos de esa manera no es digno a menos que estén en una relación. Habló con la certeza de que la mayoría de la gente encontraría problemas al estar en desacuerdo. ¿No se suponía que tú y Shirou tendrían una cita? Una vez que la pregunta salió de los labios de Liz, fue suficiente para hacer retroceder a Setsuna haciéndola retroceder una vez que se dio cuenta de algo. Todavía le debo una cita. Asintiendo para sí misma, la Anjou se levanta y sale de la cocina rápidamente. ¿Cómo pude olvidar por tanto tiempo? Soy un tonto. El dúo de cabello blanco se miró y el más joven comentó. ¿Ella lo olvidó hasta ahora? Sí. Ahora que la comida había terminado y había pasado un tiempo, las reacciones de Liz comenzaron a volver a su nivel habitual de emoción. Siempre fue fascinante para Koneko ver la transición, la personalidad no cambió pero hubo mucho menos esfuerzo en hacer las cosas, incluso si la sirvienta todavía tenía un nivel considerable de vitalidad en ella. ¿Deberíamos hacer algo? No. Tenía la sensación de que Shirou lo entendió. El lugar de la reunión fue en un hotel, un lugar 5 estrellas que hablaba de la inversión del dinero a los invitados. Para ingresar, uno necesitaba tener alguna identificación, pero los invitados habían recibido una palabra clave para dársela a la recepcionista. Era obvio que el hombre estaba hipnotizado para no hacer preguntas, solo guiaba a los invitados uno por uno. El último en llegar fue el hombre con abrigo y perilla, llegó a la parte superior del hotel. Era realmente lujoso con una mesa con mucha comida y platos para servirse ellos mismos, al menos 5 mayordomos y sirvientas para atender cualquier necesidad y una viuda con una vista que hacía que cualquiera en el suelo pareciera hormigas. Mirando hacia el centro de la habitación pudo ver a 3 personas sobre una mesa, la despampanante mujer rubia fue la que más le llamó la atención. Hola, hermoso. Ella lo mira sin impresionarse y se da la vuelta para beber un poco de vino mientras un hombre que era al menos un par de cabezas más grande que él se levanta y la mira. Le pediría que no comience ningún tipo de violencia aquí. Dijo la tercera persona en la mesa, el hombre parecía un noble, también vestía traje pero parecía menos atlético que los demás, con cabello rubio corto y una sonrisa que hablaba de experiencia en asuntos de diplomacia. En su pecho había un broche que parecía una mariposa. Mi maestro no los invitó a todos aquí para pelear después de todo. ¿Tu maestro? El hombre del abrigo preguntó y en un par de segundos chasqueó los dedos. ¿Eres un demonio? Mierda, eso explica el dinero. Cuida tus modales, rufián. El hombre grande habló. Ya no le gustaba la nueva llegada.
La mujer permaneció en silencio pero levantó una ceja ante la deducción del recién llegado. Decidiendo que no valía la pena, dice: déjalo ir, Igarius. En un instante la voz de la mujer lo calmó. Estamos aquí por un trabajo y actuaremos como profesionales. Al escuchar las instrucciones y asentir con la cabeza, el enorme hombre se vuelve a sentar. ¿Qué pasa, grandullón? ¿No puedes pelear sin el permiso de la señora? La burla no obtuvo reacción. Bien, entonces. ¿Puedo traer algo del buffet? Está ahí para todos ustedes. Fue la respuesta con una pequeña sonrisa y el hombre con perilla comenzó a servirse. ¿Somos solo nosotros?, preguntó Igarius, resignándose a que tendrá que compartir mesa con la desagradable persona. Invitamos a algunas personas más, pero si no se presentan, pierden la oportunidad. La respuesta fue fría pero absoluta. Su pérdida es nuestra ganancia, como le encantaba decir a mi mamá. El hombre procedió a sentarse y comer, sin importarle lo que pensaran los demás. Su tenedor y cuchillo se movieron rápido mientras metía la mayor parte de la comida en su boca. Esto es tan bueno. Pasaron un par de minutos y el anfitrión miró su reloj. Solo uno de los invitados estaba comiendo la comida que se le proporcionó, ambos llegaron antes y no tocaron nada además de la mujer que bebía un poco de vino e incluso entonces era solo una copa. De cualquier manera, no tenía tiempo para esperar más. Es una pena, pero parece que ustedes tres son los únicos que vinieron. Con eso, supongo que es hora de hablar sobre el trabajo. Una vez que supo que tenía la atención de todos, el anfitrión continuó. Puedo decir que no se conocen personalmente, pero creo que pueden conocerse por su reputación. Después de todo, nos propusimos llamar a los mejores cazarrecompensas y mercenarios que el dinero puede comprar. Cuidado con tu lengua, tonta. La mujer advirtió con una mirada. No soy una humilde mercenaria. Soy una cazadora y me tratarás como tal. El hombre asintió en aceptación. Por supuesto, perdóneme, señora Selene. ¿Selene? ¿Esa Selene? ¿La de la última cazadora de Artemisa? La mesa tembló cuando el pistolero contratado sonrió. Maldita sea. Pensé que tendrías 1000 años ahora. No pareces un día después de los 30. Una vez más, el gran hombre se puso de pie, pero el tipo siguió hablando. Y pensé que las cazadoras solo mantenían la compañía de mujeres. ¿Por qué estás con un hombre? ¿No estaba prohibido algo? La próxima vez que hables de mí fuera de lugar, interrumpe Selene al individuo, la intención asesina que emana de ella en oleadas y lo suficiente como para cubrir toda la habitación, será tu cabeza. ¿Trabajo o no? Luego dirigió su atención a la esquina de la habitación. Deberías dejar de esconderte detrás de ese disfraz. Estaba hablando directamente con uno de los mayordomos y su reacción fue inmediata. Él asintió con la cabeza. ¿Qué me delató? El mayordomo en cuestión comenzó a acercarse a la mesa, sorprendiendo a todos menos a la mujer. Tus gestos estaban bien, tu postura excelente y el acto de mayordomo hipnotizado estuvo a punto. La mujer admitió. Pero, a diferencia de todos los demás humanos aquí que están hipnotizados en este piso, tienes maná corriendo por tu cuerpo. Lo suficiente como para que puedas combatirlo. Veo que los sentidos por los que eres famosa están en el punto 13. Eso fue algo fuera de mi control ya que ya estoy tan reprimida como puedo estar. El hombre coloca su mano sobre su rostro, todo el cuerpo de esa persona comienza a cambiar. Ahora no estaba vestido como un mayordomo o incluso como una persona normal. Ellos, pues ninguno estaba seguro de nada con la forma en que vestía la persona, estaba cubierto de pies a cabeza con un abrigo negro, parecía que había visto días mejores pero aún así garantizaba que no pasaría información a nadie sobre la persona. Las únicas dos cosas fuera de la capa eran una máscara de calavera en la cara y la mano que era negra como la noche más oscura y se retiró al interior de la capa una vez que se completó la revelación. ¿Esto será suficiente? La voz masculina preguntó a la mujer que asintió. No insultaré a uno llamado viejo de la montaña pidiéndole que se quite la máscara. ¿Un Hassan? Aquí. Escupiendo su comida en estado de shock, el hombre de la perilla parecía sorprendido a su llegada. Tienes que estar bromeando. ¿También llamaste a este grupo? Un asesino de profesión, entrenado desde que era un mocoso. Mirando a su alrededor, no puede evitar preguntar. ¿Hay alguien más? Entre una cazadora que es más vieja que el milenio y un miembro de una organización que era aún mayor era suficiente para hablar de la calidad de la reunión. Tendré que pedirle a la señorita Selene que nos informe de eso. El anfitrión admitió.
No tenía idea de que el señor Hassan estaba aquí. No hay nadie más además de nosotros y el personal del hotel, dijo el asesino mientras se sentaba a la mesa. El piso es completamente seguro, con campos delimitadores en todo el piso para detener a cualquiera que no venga aquí escoltado por alguien del personal. Sí, entonces, ¿cómo entraste? Preguntó el otro hombre casi como un fanboy mientras adulaba con su pequeña barba. Tengo mis medios, dijo encogiéndose de hombros. Antes de creer, supongo que tengo que hacerle una pregunta al anfitrión. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Hassan? La mano del asesino se movió rápido y un cuchillo apuntaba a la mariposa en el pecho. ¿Qué te hace pensar que alguien aquí aceptará algo de ti ya que ni siquiera te presentas ante nosotros? La mariposa comenzó a moverse y emitió más maná. Cálmese, señor Hassan. La voz no cambió, ni la actitud, en todo caso la persona frente a ellos parecía completamente desinteresada por alguien con un cuchillo apuntando a su pecho. Hago esto para mi protección y nada más. Si quieres conocerme en persona, podemos hacerlo una vez que se complete el contrato. Todavía es bastante arrogante de su parte pensar que aceptaremos tales condiciones. Selene dijo, su tono incluso. No me importa si hipnotizaste a este pobre tipo, pero me molesta que tengas miedo de reunirte con nosotros. Después de un segundo de silencio, concluyó. Si esto es algún tipo de trampa, sepa que personalmente lo perseguiré. Ahora cálmate, rubia. El hombre finalmente terminó su comida antes de decir. Si lees el mensaje completo, entonces sabes que tiene buenas razones para ser cauteloso. Mirar al asesino, pasar el mismo mensaje hizo reaccionar a Hassan, con toda la calma del mundo, simplemente bajando la mano y quedándose inmóvil después de eso. Gracias, señor Edward. El hombre aceptó las gracias. Como decía el mensaje anterior, todos ustedes están invitados a este trabajo que puede ser rentable y satisfactorio en igual medida. Ninguno reaccionó a su comentario, ni impresionado ni interesado. Por lo menos por la expresión de sus rostros, los que se podían ver, solo querían que fuera al grano. Además de la recompensa monetaria, la mayoría de las personas en esta mesa tienen rencor contra Emilia Kiritsugu. Al escuchar el nombre Edward hizo una mueca fea, y Garius casi rompe la mesa con sus propias manos y aunque Selene no tuvo una reacción visible, sus ojos se veían más agudos que antes. Solo el hombre enmascarado no mostró ninguna reacción, pero entonces sería el único que podría no haber tenido un encuentro con el famoso Magus Killer. El resto sí y por sus reacciones se podía ver cierto odio real. Sí, dijiste que tenías una manera de encontrar al bastardo. Edward lo miró solo pensando en conseguir al hombre que más odiaba. Permíteme explicarte el trabajo. Con un chasquido de sus dedos, apareció un círculo mágico sobre la mesa, dejando caer algunos archivos e imágenes. Es de Miyashiro. Les muestra a todos la foto del pelirrojo con su uniforme escolar. En realidad, un estudiante de Kyo, un mago con cierta habilidad y alguien de quien quiero deshacerme. Solo escuchar el apellido, incluso en el uso tradicional japonés, fue suficiente para que todos prestaran mucha atención a la imagen. No se parece en nada a ese hombre. Selene habla con desdén. Ninguno de los rasgos faciales coincide, el cabello también está mal. Parece demasiado brillante para tener algo que ver con el bastardo. Edward dice con enojo. Explícalo y rápido o si no. La persona que hablaba con el empleado del hotel ahora estaba segura de haber tomado la decisión correcta. Este es su hijo. El estado de ánimo en la sala cambió, de la ira a la confusión en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estás seguro de eso? Edward pregunta directamente. Encontramos suficiente evidencia para apoyar eso. La mayor parte apoya lo contrario, pero a él no le importa. Él también se está convirtiendo en un problema. Mi socio, y ahora todos sabían que había otra persona detrás de esto, también quiere deshacerse de él. 2 conejos, una piedra. Muchos consideraron sospechosa la situación, en su conjunto. Emilia puede ser un nombre común en Japón o no, pero su benefactor no dudó en admitir que tenían interés en deshacerse del chico pelirrojo. Acepto el trabajo. Sin embargo, antes de que se pudieran hacer preguntas, alguien aceptó sin dudarlo. Las cosas se pusieron aún más raras cuando la máscara de calavera parecía estar sonriendo. Será un trabajo simple de captura y extracción con un interrogatorio mínimo. Pensar que los Hassan quedaron reducidos a simples mercenarios. Selene dijo con desdén. ¿Es así como respetas el legado de tu gente? Mi organización tuvo que evolucionar para sobrevivir.
No estaba defendiendo sus acciones, estaba explicando su razonamiento. Si uno no se adapta se quedan atrás y desaparecen, como le pasó a tu hermandad. Ahora la mujer no pudo ocultar su reacción y la furia era visible en su rostro, pero el asesino no mostró ninguna preocupación. Además, Emilia es una persona de interés y se deben realizar todas las formas de investigación. Si el niño no tiene nada que ver con el hombre, estoy seguro de que nuestro empleado me compensará de manera justa. El portavoz no mostró ninguna reacción a la declaración, pero los pocos momentos en silencio fueron suficientes para saber que la persona detrás de él estaba deliberando. Por supuesto. Se dijo después de unos momentos. ¿Puedo duplicar? 100 millones si no tiene nada que ver con Kiritsugu Emilia. Cortando antes de que se pudiera hacer la oferta, Hassan puso sus términos en la mesa para que todos los escucharan. No me gusta lastimar a inocentes, va en contra de nuestro código alterar el equilibrio y si esto es solo un rencor, esta es la tarifa mínima para garantizar que no los persiga a usted y a su asociado diabólico. Cuando pasó un minuto y nadie dijo nada, supieron que Hassan tenía razón, había un diablo involucrado. ¿Un diablo y un mago? Selene tiró por ahí a ver si había alguna reacción. No hubo ninguno ya que la cara de la boquilla se mantuvo inmóvil como una estatua. Oye. Si es por esa cantidad de dinero estoy dentro. Edward declaró, golpeando sus puños sobre la mesa. Emilia real o no, esa es una oferta demasiado buena y un trabajo demasiado fácil. Nadie podría negar eso. Si ese es el dinero, entonces lo acepto también. Selene dijo, encontrando pocas opciones ya que necesita el dinero por sus propios motivos. Una vez más, el portavoz permaneció en silencio, hubo cierta deliberación desde el otro lado de la línea y, aunque los invitados no podían ver, sabían que estaba ocurriendo un debate. Solo uno. Finalmente dijo mientras todos esperaban que él explicara. Mover esa cantidad de dinero es problemático en ambos lados de la discusión. Todos deben declarar impuestos, incluso los demonios. Que algunos en la mesa no estarían de acuerdo por varias razones, pero Hassan asiente. Entonces tenemos un acuerdo. Se mueve a los archivos y los desliza para leer antes de devolverlos. ¿Tengo un límite de tiempo? Cuanto antes mejor, pero hay otros demonios alrededor y sería mejor que no se dieran cuenta de nada. Sin duda era el diablo quien hablaba ahora. Es un mago, por lo que debe tener algunas defensas, observó Hassan, pero el hecho se hará en unas pocas semanas a más tardar. El homúnculo con el que vive es probablemente un combatiente y tal vez incluso un guardaespaldas. Se necesita más observación. Está hablando demasiado para un Hassan. Selene observó y estaba segura de que los demás también se dieron cuenta. ¿Está tratando de intimidar a la competencia? Porque lo convirtió en una competencia básicamente cambiando los términos de pago de tal manera que todos tendrían que luchar por él o ser más rápidos que los demás. También existe el argumento de que podrían trabajar juntos, simplemente no había razón. Selene obtiene los archivos y puede estar de acuerdo con la evaluación del asesino. El nivel de amenaza de este tipo es mínimo, un mago que aparentemente solo usa proyección no es peligroso en absoluto. Agregue el hecho de que puede ser el hijo de ese hombre y puede haber más de lo que podemos ver y el precio tiene sentido. Desafortunadamente para ella, además del homúnculo, no podía ver nada más que pudiera ser un problema y eso no le gustaba. ¿Por qué quieres que este humano muera otra vez? Edward atrapa los archivos después de que Selene los deja ir mientras el portavoz responde. Además de ser un mago, se las arregló para hacer algo que puede ser problemático para mí y mi familia. Es por eso que necesitaba subcontratar esto. Para asegurarme de que los míos y yo tuviéramos una coartada. Ahora las cosas comenzaron a tener sentido para los presentes en la mesa, al revelar su propio interés, el diablo había ganado algo de confianza en sus motivos. Eso no decía con certeza que él es el hijo del asesino de magos. Dijo Edward, arrojando el archivo al suelo. Pero lo haré, por el dinero. Y si lo hace, bonificación. Ahora el diablo sabía que no estaba esquivando fácilmente el pago del ganador de la carrera pequeña, peor incluso él podría tener que pagar el resto más tarde y mover tantos fondos traerá preguntas si no tiene cuidado. Necesita recuperar algo de control de la situación. Si quieren trabajar juntos, todavía puedo pagar el monto y todos pueden dividirlo. Ahí hizo la oferta. Si tenía suerte, trabajarían juntos y. No necesito eso. Hassan, el que debería ser más cauteloso, simplemente desechó cualquier intento y esperanza de trabajar junto con todos los demás. Me despediré.
Y con solo eso, el viejo de la montaña más reciente se levanta y comienza a irse, su forma cambia a uno de los mayordomos que era anteriormente. Ja. La carrera está en el viejo. Edward declara ponerse de pie para irse también. Con solo la cazadora y su asistente presentes, los dos no vieron sentido en quedarse y comenzaron a irse también. ¿Nos conseguiste algunos alojamientos? Cuando no recibió una respuesta inmediata, Selene simplemente decidió irse. Olvídalo de todos modos. No creo que pueda confiar en este lugar. El dúo fue a buscar su propio alojamiento mientras el personal hipnotizado se arrodillaba y perdía la confianza, siendo el portavoz el último cuando la mariposa en su pecho comenzó a moverse. Tomó vuelo, de regreso a su amo. Shirou encontró muchos beneficios en su pacto con Rias, pero lo que le hace más particularmente feliz fue la gente que logró conocer gracias a él. La propia Rias era cariñosa y gentil, si necesitaba algo, podía pedir ayuda y ella lo obtendría con un chasquido de dedos. Ella también era alguien a quien Shirou respeta, ya que siempre vio hasta el final lo que quería hacer y ayudó a Rin incluso si no lo necesitaba, incluso si Rin se convirtió en su secretaria, pero nada en la vida es gratis y eso era justo. A Akeno le gusta bromear, tal vez demasiado en su opinión, pero disfrutaba de su compañía y le gustaba ayudarla a preparar el té. Todavía quiere aprender refuerzos de él, pero eso solo sucederá una vez que Rin termine lo básico con ella. Hablando de Rin, una persona con la que Shirou apenas tuvo contacto en su antigua escuela, incluso si eso cambió más en los últimos días, ella era dedicada, pero a veces él piensa que no le agradaba mucho. Setsuna era una persona que técnicamente conocía fuera del club e incluso ahora estaba buscando un club propio o pensando en quedarse en el Orc. De cualquier manera, él le brindará todo su apoyo ya que ella también es una buena amiga. Con Eko era con quien más podía llevarse bien, ya que se parecía mucho a Alicia, a ambos les encantaba su comida y, como a él le gustaba cocinar, todos ganaban. El último fue Kiba y el único otro hombre del club le dio a Shirou algo que antes le faltaba. Alguien para entrenar con espadas que fuera más hábil que él. El acero choca cuando ambos hombres del club intentan empujarse uno contra el otro, ambos estaban usando espadas de estilo europeo, espadas bastardas que necesitan ambas manos en ambas peleas. Una de las creaciones más recientes de Shirou versus otro de los productos del Sacred Gear de Kiba. Era una competencia de fuerza y habilidad ya que en velocidad ambos ya sabían que Kiba había vencido a Shirou pero al mismo tiempo Shirou no estaba usando refuerzos en sí mismo ya que si lo hacía sería el superior en el enfrentamiento. Las reglas para la victoria eran simples, el adversario solo tenía que admitir la derrota y ser arrojado a una posición en la que moriría en una situación normal o era ineludible por sus propios medios. En ese momento, los dos estaban en una lucha, tratando de empujar al otro hacia atrás o de tener una oportunidad. Las reglas establecían que, además de las limitaciones establecidas anteriormente, ambos podían usar lo que quisieran para desestabilizar a su adversario y ganar. A su alrededor, en los mismos campos que salvaron la primera vez y algunos otros después, había espadas por todas partes. La mayoría de ellos fueron hechos por Kiba hasta que el caballero logró hacer una espada para contrarrestar la de Shirou. Counter en el sentido de que no se rompió contra el primer golpe como todos los demás. ¿Cuál es el trato de esta espada? Kiba finalmente preguntó. Por lo general, era al revés con ellos, Kiba rompía las espadas de Shirou después de un par de encuentros, pero esta vez fue al revés. ¿Quieres adivinar? Shirou luego relaja sus brazos para desequilibrar a Kiba, siguiendo con un golpe de su pierna, apuntando a los pies de Kiba. Es posible que el rubio no pueda usar toda su velocidad, pero aún es lo suficientemente rápido como para saltar hacia atrás y evitar el ataque solo para tener que bloquear la espada de Shirou una vez más, siendo arrojado hacia atrás un poco más hasta que se giró y corrió hacia una de sus espadas caídas. Cascada. Al gritar el nombre de la espada, Kiba lanza un rápido chorro de agua que Shirou tuvo que esquivar. Es más pesado que el resto. ¿Es la gravedad? No. El pelirrojo se lanza directamente hacia Kiba, quien trató de redirigir el agua para tratar de atrapar a Shirou, pero falló ya que el humano se deslizó más cerca y lanzó un ataque lateral que el demonio se vio obligado a bloquear. Ambos estaban usando una mano, pero Shirou tenía tanto impulso como el ataque y la ventaja de la magia de su espada que Kiba aún no había descubierto. Obligado a dejar caer su espada, el rubio hizo otra, más ligera esta vez, trató de mantener a Shirou en el suelo. Sigue adelante. Shirou también hace otra espada, dos de hecho, ya que dejó caer la única espada real que tenía en esta pelea.
Una vez más, un punto muerto, pero este fue diferente. En lugar de competir en fuerza como antes, los dos estaban tratando de pasar por la guardia del otro con velocidad y ambas espadas. Kiba aún conservaba su diseño europeo, solo que era más corto, mientras que Shirou usaba cimitarras con mangos de bronce. Conozco esta. Kiba comentó. De hecho, lo hizo y una vez que chocaron de nuevo, las espadas de Shirou comenzaron a vibrar. Una y otra vez, cuando las dos espadas golpearon a Kiba más y más, comenzaron a vibrar hasta que ambos se separaron y Shirou arrojó las cimitarras al suelo y explotaron. Shirou vuelve a su espada bastarda. Era plateado en muchos lugares, incluido el mango y la hoja se veía de color blanco puro. Kiba aún no sabía el truco, no podía decir si la apariencia era algo que Shirou cambió o el material con el que estaba hecho. De cualquier manera, Kiba rehizo la espada con la que comenzó y se preparó mientras Shirou cargaba nuevamente hasta que se detuvo. La explosión de sus cimitarras había hecho un agujero, no tan grande pero lo suficiente como para que entrar en línea recta implicara saltar y dejarlo abierto al contraataque de Kiba. Era un poco profundo, pero tratar de pasarlo sin saltar también lo dejaría expuesto a ataques y en una posición peor. La distancia en sí era suficiente para que un automóvil pequeño pudiera caber allí con algo de esfuerzo. Solo había dos opciones: dar la vuelta o saltar. Shirou decidió dar la vuelta, pero con su sonrisa habitual, Kiba comenzó a moverse en la misma dirección, evitando al pelirrojo ya que sus posiciones ahora estaban invertidas. Con el ceño fruncido, Shirou lo intentó de nuevo solo para que sucediera lo mismo con Kiba deteniéndose exactamente al mismo tiempo. Con un gruñido, el ejercicio se repitió por tercera vez y el humano comenzaba a frustrarse. Deja de correr. Soy un caballero. Correr es lo mío. Tenía claro lo que quería. Como aún no sabía qué tenía de especial la espada de Shirou, quería que no fuera un factor al colocarlo en una posición difícil para defenderse. Lástima por él que permitieron otros tipos de magia en la lucha. Sigue el rastro. En su mano izquierda, los cuchillos comienzan a aparecer. Kiba levanta su espada y cuando lanza las nuevas hojas, está preparado. Desviar fue fácil, Shirou solo podía hacer 4 a la vez y lanzarlos. Esta fue otra instancia de repetición donde Kiba ya había hecho esto más de una vez ya que ese era el mejor método que tenía el humano para hacerle daño a distancia. Por lo que Kiba sabía de todos modos, ya que hicieron esa rutina más de una vez, Shirou lanzó una bola curva y lanzó una sorpresa más pequeña. Vino de la misma dirección y Kiba bloqueó como los cuchillos. ¿Un shuriken?, preguntó sin impresionarse. Vi esto en un anime, el favorito de Liz. Solo necesito encontrar el momento adecuado. Haciendo 4 shurikens más, el pelirrojo lo intentó de nuevo pero su distribución de maná fue mala. ¿Estás seguro de que lo que estás intentando va a funcionar?, preguntó el rubio con su habitual sonrisa. Solo probé esto en un entorno controlado. La práctica hace al maestro, pero tenía poca práctica en lo que intentaba hacer. Tal vez si usara ambas manos o tratara de concentrarse más tendría más éxito, pero es un proceso en el que necesita trabajar más ya que acaba de terminar el original hace unos días. Y eso significaba abandonar su espada, lo único que mantenía alejado a Kiba, ya que dudaba sobre la precaución de la habilidad que podría tener, pero en el momento en que Shirou descarta su espada, Kiba entraría con fuerza para al menos obligarlo a alejarse de ella y obligarlo a rastrear una copia que hará que se quede sin maná. Que sus shurikens lo hagan correr primero porque los estaba haciendo y tratando de activarlos en pleno vuelo ya era todo lo que estaba dispuesto a tirar en ese momento. Esto no está funcionando. Shirou decidió detenerse para recuperar el aliento. Kiba solo está bloqueando todo y no estoy logrando nada con esto. Si la nueva idea no funciona, es hora de optar por el plan B. Realmente no quería ir por el plan B. Soy el hueso de mi espada. Una vez más, el diablo se preparó en caso de que Shirou intentara algo sabiendo que el área más larga significaba que estaba usando más energía. Kiba esperaba una espada de algún tipo, algo con más poder de fuego que el que usa el pelirrojo en general. En lugar de una herramienta de ataque, hizo algo que nunca antes había hecho, Shirou hizo un escudo. Era lo suficientemente grande como para cubrir su torso, no tenía emblemas y era redondo, del tipo que usaban los hoplitas. Está bien, eso es nuevo, admitió Kiba. ¿Estamos permitiendo escudos? Nunca dijimos que no podíamos. Con eso, Shirou cargó y saltó el pequeño agujero que hizo. Al no ver otra opción, Kiba retrocedió eligiendo no subestimar el escudo.
Una vez que Shirou cruzó el pequeño agujero, sorprendió a Kiba nuevamente arrojando el escudo y obligándolo a saltar por el costado, dejándolo abierto para una carga frontal de Shirou, que estaba justo detrás de su escudo. Swordbeard. Como un área, pronunciar el nombre de un Sacred Gear ayudó al usuario a utilizarlo más extensamente, ya sea mediante una mayor aplicación de maná o haciendo algo a lo que no estaba acostumbrado. En este caso particular, Kiba también intenta hacer un escudo rodeándose de espadas. Saltan del suelo y no superan una pequeña cerca, pero lo suficiente para que Kiba se sienta seguro. Shirou se detiene con su propia espada golpeándola contra la cerca y Kiba intenta desarmar a su oponente para terminar el partido, sintiendo que sus reservas se agotan después de su propio truco. Sosteniendo su propia espada con firmeza, el humano detiene la otra espada e intenta hacer lo mismo. Regresaron al escenario anterior de tratar de dominarse unos a otros, pero esta vez con muchas espadas que les impedían avanzar directamente. ¿Nuevo truco? Shirou no pudo evitar preguntar. Un poco. Admitió Kiba. Decidí intentarlo después de la última vez. Sentí que necesitaba algo de defensa. Eso era lo que a Nick le gustaba de sus spars, sus estilos eran lo suficientemente parecidos que una vez que el factor físico deja de ser un factor, se convierte en una competencia de creatividad que ambos sintieron que era un gran lugar para probar sus habilidades. Shirou estaba en constante desventaja en este tipo de arena, tenía que prepararse previamente y no podía hacer cosas nuevas sobre la marcha, pero las que hizo son buenas obras, buen acero nacido del trabajo duro y numerosas tentativas. Kiba era todo lo contrario, puede adaptarse fácilmente, pero la mayor parte del trabajo es de mala calidad y básico la mayor parte del tiempo y, a menos que ya tenga algo que sepa que ya funciona, necesita confiar en su equipo sagrado para hacer el trabajo pesado. El problema al que se enfrentan los dos es el opuesto al del otro. Las espadas de Shirou no son perfectas, pero no es necesario que lo sean, ya que tenían una base sólida construida por alguien que las entendió a un nivel profundo, mientras que las espadas de Kiba eran perfectas pero limitadas, ya que el enfoque estaba en la habilidad que necesitan tener, esas siempre. Lo suficientemente poderoso como para que la constitución importara poco y los hiciera inherentemente superiores. Ambos se dieron cuenta de que después de los primeros encuentros, las espadas de Shirou se romperían primero porque las de Kiba eran más poderosas y cuando el mago intentó algo, el caballero simplemente pudo adaptarse, lo que obligó al humano a construir una mejor base para sus propias espadas. Pateando el costado de las espadas en el suelo, Kiba toma más distancia. Realmente desearía poder usar mi máxima velocidad apenas terminó el pensamiento y Shirou ya estaba sobre él, con la espada levantada para un golpe por encima de la cabeza. Bloqueando los primeros 3 ataques, el usuario de Sacred Gear crea otra espada, una familiar. Monarca del Viento. La barrera de viento bloquea el 4º golpe y Kiba busca un contraataque. Pero su posición agachada era mala y Shirou logró escapar nuevamente lo suficiente como para apuñalar y presionar la barrera. Había visto suficiente de esa espada para ahora conocer una o dos debilidades. La primera fue que para mantener la barrera en funcionamiento, Kiba necesitaba inyectar maná en la espada, no tenía otra opción si quería que su poder estuviera activo en cualquiera de sus armas. Gracias al peso de la nueva hoja, Shirou podría chocarla fácilmente contra el viento y mantenerla allí manteniendo su posición. Ahora Kiba estaba en un dilema, si no mantenía la barrera en marcha, Shirou estaba en una posición ideal para atacar mientras aún no se había recuperado, cada segundo que pasaba, su maná disminuía y aún no conocía el truco. La espada del pelirrojo todavía. Decidiendo que la ofensiva era la mejor defensa esta vez, Kiba dejó caer el escudo y se concentró en un contraataque que Shirou vio venir. Ambos terminaron con heridas, un corte en la pierna de Shirou y otro en el brazo de Kiba. Menos mal que no llevamos nuestros uniformes. Shirou reflexionó. Un nuevo par de jeans era mucho más barato que el uniforme de Kuo. Su camisa roja de manga corta también fue una de muchas. Kiba estaba usando ropa que se parecía mucho al uniforme con solo un cambio de colores, negro hasta el botón de la camisa en lugar de blanco. Ninguno vino con ropa que no estaban dispuestos a perder después de todo. Una vez más, las dos espadas se cruzan en el camino, esta vez Shirou estaba a la defensiva con Kiba usando ambas espadas en sus manos para tratar de tirar al mago al suelo o desarmarlo. Mostrando su paciencia, Shirou elige concentrarse en la defensa. Mientras se dirigía a una retirada constante, eso duró hasta que regresó a la pequeña valla de espadas. Te tengo ahora.
Kiba realiza 2 columpios verticales, dejando su frente expuesto ya que sabía que Shirou no lo haría, ya que podría ser peligroso para el diablo. El mago demuestra que está equivocado y lo golpea allí con el filo de su espada. Necesitar un descanso. Shirou pregunta cuando se cayó Kiba debido al ataque sorpresa. No. Estoy bien. Se levanta moviendo un poco el brazo. No puedo creer que me olvidé del lado de la espada. Shirou decidió darle una observación. Creo que estás un poco concentrado durante la pelea. Fue lo que dijo. Estaba seguro de que entrarías en pánico ya que estabas atrapado. Fue porque el pelirrojo usó el error de Kiba para moverse hacia un lado y alejarse de la valla. Realmente todavía no eres bueno con 2 espadas. Asintiendo ante eso, el rubio arrojó ambas espadas e hizo una nueva. Todavía no has usado la habilidad de esa espada. Kiba decidió probar. ¿Quién dijo que no? Pero la pregunta de Shirou lo sacudió un poco. Realmente deseaba poder ir a toda velocidad. La espada que Kiba sostenía ahora era otra espada bastarda de 2 filos, pero esta era morada y emanaba un poco de humo del mismo color. Sin saber qué estaba planeando el rubio, Shirou quitó una mano de su espada para hacer algo para usar. Eso era lo que Kiba estaba esperando y balanceó su espada. Niebla maligna. ¿Veneno? Shirou piensa con pánico y reacciona rápido, haciendo una copia de Monarch del viento. Desata el poder de los vientos lo más rápido que puede, pero mientras logra disipar la nube púrpura, también se abre a Kiba, quien no lo hizo. Vaciló en atacar y logró cortar el brazo de Shirou antes de que detuviera el resto e intentara contrarrestar apuntando al pecho de Kiba con la espada verde de viento. El rubio mostró su sonrisa habitual y presionó su ataque con su única espada, esta vez era Shirou quien estaba tratando de pelear en una posición a la que no estaba acostumbrado. Incluso si entrenó con 2 espadas, nunca logró hacerlo bien, principalmente porque solo hizo 1 o 2 espadas que en realidad funcionaban como pares. Decidiendo no ser empujado más, usó el mismo truco que su adversario hizo hace un par de minutos e hizo una barrera contra el viento para respirar. A diferencia de Shirou, la espada de Kiba no tenía el peso adecuado para lidiar con eso y el rubio retrocedió una vez más. ¿Qué pasó, con la caballerosidad? Shirou preguntó casi sin aliento. Deshizo tanto la barrera como la espada haciendo desaparecer a esta última. ¿Qué? No hice nada malo. Kiba comentó con una sonrisa. Me enviaste una nube de veneno. Obteniendo su segundo aliento, Shirou sostiene su espada correctamente una vez más. Fue entonces cuando notó que la sonrisa de Kiba había cambiado un poco, no sabía por qué pero se veía diferente. No era veneno, solo niebla púrpura. ¿Qué? Usando análisis estructurales, los ojos de Shirou se enfocaron en la espada en la mano del diablo y sus propiedades. ¿Humo de colores? ¿En serio? Bueno, usas muchos trucos para escapar o atacar desde una distancia segura. La sonrisa seguía ahí mientras explicaba. Decidí probar uno para reducir la distancia. La espada púrpura era, como todas sus hermanas, perfecta. Sin fallas, sin defectos, sin impurezas. Sus capacidades mágicas eran bajas con un enfoque en la resistencia y para dejar salir la niebla malvada con el comando de su dueño, la niebla era solo una nube teñida de púrpura. Solías ser tan puro. Comenzó Shirou. ¿Te corrompí? Uniéndose a las bromas, incluso si sabía que Shirou se estaba demorando, Kiba decidió responder. ¿Un humano corrompiendo a un demonio? Eso sería divertido. Incluso dejó escapar una pequeña risa por si acaso. Pero fue algo que tú y Setsuna aplastaron en mi cabeza el primer día. Lo siento. Sintió la necesidad de disculparse solo para que el diablo negara con la cabeza. Está bien. Eso solo significa que no caeré en la trampa cuando un enemigo intente hacer uno rápido. Ahora que la respiración de Shirou se había normalizado por completo, Kiba volvió a cargar. Incluso con el poco tiempo de descanso, Shirou logró parar el golpe inicial, moviendo su espada horizontalmente para bloquear el ataque vertical. Ambos trataron de empujarse de nuevo, pero esta vez hubo poca competencia con la espada del pelirrojo siendo empujada a un lado y él tuvo que retirarse nuevamente para evitar daño y derrota. El problema era que Kiba no lo dejaba ir, cada vez que bloqueaba o emparejaba, el demonio ya estaba siguiendo con otro ataque y Shirou sabía que iba a perder, había poco que podía hacer en este punto, pero detenerse ya que usaba la mayoría de sus reservas. Esto es frustrante, Shirou no puede evitar pensar. No puedo creer que me enamoré de la alta visión.
Kiba nunca usaría veneno y ni siquiera sabe cómo hacer y pueden sus espadas hacer tal cosa. Sabía que el equipo sagrado de Kiba creaba espadas demoníacas, pero la definición de demoníaco era algo en lo que no podía trabajar en este momento, sin recordar que su amigo no haría nada demasiado clandestino. El conflicto duró unos minutos más y unas decenas de cortes entre ellos hasta que Shirou perdió el equilibrio sobre su pie derecho y cayó al suelo con una espada en el cuello. Yo gano. Anuncia Kiba. Sí lo hiciste. Shirou respondió con una sonrisa y relajado. Kiba le ofrece su mano que él tomó. Los dos se mudaron a un árbol donde dejaron algunas botellas de agua y tenían una linda sombra. Junto con las botellas había un pequeño estuche donde residía pero Kiba lo ignoró por el momento. Lo primero que hizo Shirou fue caer de espaldas al suelo y quedarse allí mientras Kiba tomaba un poco de agua y le arrojaba una botella que Shirou atrapó. Gracias. La pelirroja se sienta y casi se bebe todo. Tenías mucha sed. Kiba observa mientras Shirou termina su botella. No puedo negar eso. Y con eso, Shirou cerró la botella y la colocó a su lado mientras cerraba los ojos y disfrutaba de una pequeña brisa e ignoraba por completo las heridas que hizo durante el entrenamiento. El espadachín de Gremory hizo lo contrario y pronto se sentó a la sombra también, pero en sus manos estaba el bisturí curativo y le hizo una pequeña incisión en la mano. Podía sentir las heridas sanando, no eran muchas pero estaban allí hasta que ya no estaban y Kiba miró su mano sin siquiera ver la pequeña cosa que hacía. Todavía no entiendo cómo la herida que haces también se cura cuando sacas la hoja. Magia residual. Era la explicación que buscaba Shirou. Tiene restos del maná que usaste en el resto. Si no usaras el hechizo, sería un simple bisturí. Aunque uno muy duradero. Ofreciendo la pequeña herramienta que Kiba pide. ¿Necesito ayuda? ¿Estás bien? La pregunta salió en lugar de una respuesta directa. Puedo esperar hasta que regrese a mi taller. Ninguna de estas heridas es suficiente para ser peligrosa, solo déjame descansar un poco. Kiba dejó escapar un suspiro y lo apuñaló. ¡Ay! Deja de ser considerado y di cuando necesites ayuda. Conociendo la disposición del pelirrojo, Kiba simplemente se encogió de hombros y usó de todos modos. Solo di cuando necesites ayuda. Dejando escapar su propio suspiro, dice Shirou. Gracias. Entonces los ojos del caballero se posaron en la espada blanca cerca de Shirou. Nunca tuviste la oportunidad de usar el trato de esa cosa. Shirou se ríe del comentario. Esto es un trato, no es un trato. Cuando el rubio lo miró confundido y esperó a que el pelirrojo continuara, decidió decir algo ya que su amigo aún tenía los ojos cerrados. ¿Puedes elaborar? No, puedo usarlo la próxima vez. Shirou dijo con una pequeña cantidad de descaro, casi desafiando a Kiba a intentarlo de nuevo. Podría preguntarle a Bujou. Sé que te aseguras de decirle todo lo que haces. Era un principio que Shirou sintió que era necesario. Sí, tienen un pacto y ella no necesita que él informe cada cosa, la propia chica dijo que él solo puede decirle lo que sentía que era importante o no. Él no estuvo de acuerdo ya que técnicamente ella estaba pagando por todo y tal vez termine haciendo algo que podría ser útil. Su perspectiva era que todo lo que necesitaba hacer era darle materiales y confiar en su juicio, pero podía estar de acuerdo en que tenía razón. Se necesitaba hacer un sistema porque no quería más papeleo y Shirou no necesitaba informar cada pequeña cosa. Sobre los materiales decidieron que una vez que el mago hubiera repasado todo le diría que funcionó, que no y si había algo más que quisiera probar de una manera diferente. Con la cantidad de cosas que aún tenía que probar, eso podría tomar todo el año. A cambio, Shirou le contaría sus éxitos como lo hizo antes, simplemente entrando, mostrándole y dejándola intentar. Si ve algo útil allí, le informará. La espada de análisis estructural fue un éxito y podrían hacerse sin que él usara el hechizo mientras él todavía tiene algunas dificultades para ponerse en marcha. Como ya tenían uno que era posible producir en masa con mayores cantidades de maná y acero, todo lo que necesitaban era reducir el costo de maná o mejorar el proceso. Cuando llegue la ruptura, Rias planea hablar con alguien más al respecto, el mejor científico del inframundo, y pedirle su opinión. Pero Kiba tiene razón, si quisiera podría pedirle a Rias que le dijera y no sabía si ella lo haría. Bien vale. Shirou se sienta de nuevo. No estaba mintiendo, ¿sabes? Esa espada no hace nada especial. Pero, porque Shirou no habría usado esa espada si no hubiera hecho nada. Pero es especial. Haciendo un gesto a Kiba para que le dé la espada, Shirou la sostiene horizontalmente. Está hecho con huesos de wyvern.
Pero no dijo Buchou que no podía obtener ningún material de dragón. Sacudiendo la cabeza, el mago responde. Los dragones y los wyverns son diferentes. Los dragones son como masas de maná hechas de carne y hueso, mientras que los wyverns son versiones menores de ellos. Shirou se rió entre dientes. Ni siquiera es una competencia y, sin embargo, son los wyverns los que no están casi extintos. Principalmente porque los dragones eran demasiado fuertes para su propio bien y los jodieron. La pelirroja pudo apreciar la ironía. ¿Demasiado fuerte para su propio bien? Era la primera vez que Kiba había oído hablar de esto. Sí, es un poco triste incluso. Shirou perdió su sonrisa mientras pensaba. Los wyvern no son ni la mitad de poderosos o inteligentes que un dragón, pero eran menos agresivos y podían trabajar juntos. Por lo que leí, rara vez ves dos dragones juntos, mientras que puedes encontrar brazos de wyverns en el inframundo. ¿Pero no son los dragones más poderosos? Habiendo escuchado su parte de leyendas sobre dragones, Kiba no puede evitar la confusión en su voz. Oh, sí, mucho más hasta el punto de lo absurdo. Si esta espada estuviera hecha de un dragón, puedes apostar que sería algo completamente diferente. Shirou perdió cualquier alegría por eso. Pero el poder no lo es todo. Los dragones eran criaturas solitarias y los pocos que quedan están bajo la protección del último dragón fuerte y, para citar a Rías, si tratamos de obtener algo de un dragón, tendríamos que pasarlo. Y su amo. No tenemos ninguna posibilidad de eso. En ese momento, ofreció los huesos de wyvern diciendo que la mayoría de la gente los ignoraba, pero que era algo con lo que trabajar. Pasarle la espada al caballero Kiba le da un buen vistazo. Si alguien le preguntaba, diría que era una espada perfecta, bien balanceada y por experiencia en tratar de romper la cosa, ciertamente era duradera. ¿Y qué tan buena sería una espada de hueso de dragón? De la investigación podría decir que sería antidragón como mínimo. Shirou vuelve a descansar la cabeza. El hecho de que lo básico sea literalmente pelear entre ellos es la parte más triste y explica por qué seres tan poderosos están en peligro ahora. Por lo que Rías me dijo, hay menos de 30 dragones alrededor y todavía no están cooperando lo suficiente sin Tannin, el dragón vivo más fuerte, estando allí para evitar que peleen por nada. El nombre le sonaba familiar a Kiba. Espera. ¿No es esa la reina de Mepisto? Sí. Shirou confirma. Ya ni siquiera es un dragón completo reencarnado y todo, pero es el único que está haciendo algo en ese frente. Tal vez sería diferente si los dragones celestiales todavía estuvieran por aquí. El comentario del caballero provocó una mirada de confusión en Shirou. ¿Dragones celestiales? Los dragones más fuertes del mundo, principalmente porque los dragones verdaderamente más fuertes son seres de otro mundo. Pero eran tan poderosos que podían luchar contra Dios y ganar 1-1. ¿Qué les pasó? Shirou tenía curiosidad sobre dónde deberían estar esos seres. Lucharon entre sí, destruyeron muchas cosas y luego se sellaron en engranajes sagrados. El mago no podía creer lo que escuchaba. ¿Te estás burlando de mí? Cuando Kiba no dijo nada más, Shirou suspiró. ¿Por qué estaban peleando? Nadie lo sabe, tal vez sus poseedores de Sacred Gear lo saben, pero en general. El caballero se encoge de hombros. Ni idea. Y ese fue el final del Emperador Dragón Rojo, Lai y el Emperador Dragón Blanco, Albion. Shirou sintió que había escuchado los nombres antes. ¿No son esos los nombres de los dragones legendarios de Inglaterra? ¿Cómo va de nuevo? Después de unos segundos, Shirou chasqueó los dedos. Y Draigoch, el dragón rojo, el dragón galés y el dragón rojo emperador de la dominación, su rival era el dragón blanco Albion Weaver, el dragón blanco emperador de la supremacía. Luchaban entre sí constantemente para ver quién era realmente el más fuerte. Bastante en el punto. Kiba estaba impresionado. Mi mamá tenía algunos libros sobre ellos. Shirou casi admitió que pensaba que eran un mito, pero teniendo en cuenta que estaba hablando con un demonio, así que también están en Sacred Gears. Por alguna razón, había algo que lo molestaba en el fondo de su mente sobre eso. Su amigo no se dio cuenta y continuó. Dos existencias que podían competir con los dioses y ganar eran los dos dragones celestiales. Durante su lucha, terminaron en medio de los ejércitos de las tres facciones de la cristiandad, lucharon 2 contra millones, incluido el Maous original y Dios mismo. Como estaban sellados, el resultado era obvio. Perdieron. Pero Kiba negó con la cabeza. Depende de lo que consideres perdido.
Sí, perdieron sus cuerpos pero causaron tanto daño que la victoria de las facciones solo podría llamarse fírica. Al detenerse para tomar un sorbo de agua, Kiba deja caer la última información importante sobre el evento. Fue allí donde el Mao original encontró sus muertes. Shirou tardó un segundo en procesar lo que se dijo, el hecho de que los dragones eran tan fuertes que los tipos que decidieron desafiar a Dios y al tipo grande junto con sus ejércitos, Firik de hecho. Casi podía ver la devastación que tales seres podrían causar en su mente, la destrucción de ciudades por su paso, las llamas consumiéndolo todo, la muerte en cada lugar que mirara. ¿Shirou? La voz de Kiba lo sacó de sus pensamientos. ¿Son sus usuarios peligrosos? Porque si lo fueran, Shirou iba a hacer una espada antidragón tan pronto como pudiera. Depende. Por lo general, solo son peligrosos entre sí, ya que cualquier rencor que los dragones hayan pasado a sus anfitriones. Sonando inseguro, el caballero corrigió. Tendré que preguntarle a alguien más sobre eso. Por favor, hazlo. Si no causaban problemas, estaba bien para él. Ellos causaron a Pompeyo. Y con eso, el pelirrojo decidió hacer una espada para matar dragones, de alguna manera. Shirou podía verlos matando a todos los magos que intentaron obtener su sangre o matarlos. Por favor, dime que era una broma. O ellos mismos o sus anfitriones, por accidente. Era aterrador pensar en eso. Sus anfitriones son realmente poderosos ya que tienen dragones dentro de sus engranajes sagrados, los cuales son de nivel Longinus. Kiba luego se detiene por un momento. Pero volviendo al punto original, ¿qué hace realmente esa espada? ¿Él realmente quiere que olvide todo eso? Shirou realmente sintió que debería haber un folleto que dijera que era o no peligroso en lo sobrenatural. Es solo una espada fuerte, realmente difícil de romper y nada más en este momento. Un trabajo en progreso si lo prefieres. Dado que los wyverns eran inferiores a los dragones, no tenía sentido hacer espadas ni nada de ellas si un dragón era intrínsecamente superior. Después de eso, la mayoría de las armas fueron potenciadas por rituales y muchas otras cosas que Shirou aún estaba aprendiendo y que podían mejorar los materiales de tal manera que los huesos no eran adecuados. ¿No podría Guchou pedir la sangre de Tanin o algo así? Buena propuesta por su parte. No, no te lo dará. Porque Rías ya lo había intentado. Es algo que tendría que conseguir a la fuerza para no insultar su orgullo. Y Shirou no tiene prisa por desafiar a un dragón. ¿Qué pasa con el escudo? Shirou quedó impresionado con la cantidad de preguntas que hizo que Kiba hiciera hoy. Nunca usaste una antes. Pensé que solo hacías espadas. Eso puso otra sonrisa en el rostro de Shirou. No, tu Sacred Gear solo hace espadas. Técnicamente puedo hacer cualquier cosa si tengo el plano. Pero hacer escudos cuesta mucho maná, quiero decir más que hacer 10 o 20 espadas juntas. Kiba levantó una ceja para mostrar su incredulidad. No estoy bromeando aquí. Esa fue una apuesta que no quería hacer, pero no encontré otra forma de llegar a ti. Realmente debería funcionar en eso. Entonces Shirou lo interrumpió. Es un disco de metal que se puede usar como escudo. Lo hice basándome en el escudo de los griegos porque podría ser más pequeño, pero podría haber optado por un diseño vikingo/escandinavo más detallado o incluso uno más medieval sin reflejos. Shirou se ríe de nuevo. Al menos fue un buen primer intento. Funcionó, pero me costó demasiado, ya que soy una espada. Su origen era simplemente incompatible con el uso y la creación de escudos. Sí, puede hacerlos, pero necesita un escudo que sea realmente bueno o es mejor hacer lo que hizo Kiba y colocar muchas espadas entre él y el oponente. Todo lo que tiene que hacer es descubrir cómo hacer eso. Perplejo por la explicación pero entendiendo que el pelirrojo estaba probando algo nuevo, Kiba toma otras 2 botellas de agua, le da una a su amigo y se sienta junto al tronco del árbol para relajarse por unos minutos. Más tarde irían a cumplir con sus deberes, Shirou volvería a trabajar en la fragua y probaría diferentes materiales durante unas horas antes de trabajar con acero y trataría de descubrir diferentes formas de aplicar magia mientras Kiba será convocado para pactos. Su prestigio y conseguir algo de dinero. A menos que sea en la escuela, los dos no tienen mucho contacto, pero respetan las habilidades del otro y ambos se benefician del entrenamiento, incluso en las clases, tienden a trabajar juntos con sus otros 2 amigos en las tareas, incluso si Shirou no lo hizo. No tengo ninguno de Waber que todavía tenía de sus otros maestros.
Hablando de otros maestros, recordó haber hablado con Taiga el otro día y cómo a su clase principal le estaba yendo mucho mejor ahora que ambos y seis habían dejado de ser agresivos entre sí, habiendo llegado a algún tipo de compromiso del que ella no estaba al tanto. Shirou está feliz por su viejo amigo y solo puede esperar que la paz que logró encontrar con su contraparte sea duradera y no cause ningún problema. Realmente debería encontrar una manera de pasar un tiempo con su viejo amigo, pero era normal que las personas se distanciaran en estos casos en los que ya no tenían un lugar para reunirse. Una vez más sintió una sensación persistente en el fondo de su mente, estaba olvidando algo importante. Shirou no estaba seguro, pero lo estaba molestando por segunda vez e interrumpiendo su descanso. Si es importante, lo recordaré tarde o temprano. Llegando a esa conclusión, Shirou logra relajarse nuevamente. El viento era agradable y el verano está llegando pronto. Por lo general, eso no significaba mucho para su familia, menos ahora que estaban más separados que nunca. Hasta ahora solo recibió 4 cartas de su hermana, todavía no entiende por qué ella no puede salir de la torre del reloj por unos minutos para ir a un cibercafé o algo así o incluso pedir prestado un teléfono en algún lugar. Pero siguiendo las letras está bien, trabaja mucho pero Ilia es muy trabajadora cuando quiere algo. Lamentablemente, eso significa que todavía no puede volver a Japón. Sus padres, todavía no ha hablado con su padre, pero su madre le envió saludos y le deseó lo mejor mientras decía que podrían estar demasiado ocupados para visitarlo pronto. Pero aún tenían tiempo de arreglar lo que fuera que estuvieran haciendo, lo mismo con Ilia y eso lo llenaba de esperanza. Shirou oyó que alguien llamaba y se volvió para ver a Setsuna acercándose a toda prisa. ¿Ocurre algo? El pelirrojo se puso de pie en un instante con Kiba no muy lejos detrás. Olvidamos nuestra cita. Solo para que el mago se confunda mientras el caballero suelta una risita y se relaja de nuevo. Setsuna, ya te dije que no tienes que preocuparte por eso. La chica solo negó con la cabeza. No, estamos haciendo esto. Ella le dirigió una mirada feroz. Hice la apuesta. Di mi palabra y mi padre se sentiría muy decepcionado si no la cumplía. Eso y el hecho de que si las cosas van bien ella puede vivir con él sin que nadie pueda quejarse con la excusa de que estaban saliendo. Shirou le daría la bienvenida de todos modos, aunque solo sea temporalmente, le gustaba cocinar y, a veces, siente que su casa está un poco vacía, sin embargo, no había suficientes habitaciones de todos modos, lo que detendría ambas ideas. Pero Setsuna no se dio cuenta de que como nunca había estado en su casa, estaba pensando en poder comer la comida de Shirou hasta que él realmente entablara una relación con alguien. Al ver la determinación en los ojos de su amigo, Shirou decidió morder la bala. Nunca tuve una cita antes y parte de él estaba avergonzado de admitirlo, pero con un parpadeo dijo Setsuna. Yo tampoco y ambos solo parpadean y se miran sin saber qué hacer. ¿Deberíamos irnos ahora? Shirou preguntó mientras se rascaba la cabeza. ¿Yo y no íbamos a tratar de mezclar mi magia con tu forja hoy? Entonces ella mira al cielo. También se está haciendo tarde. Si bien existe un argumento de que podrían tener su cita en la noche, ambos aún no sabrían qué hacer. Sintiendo pena por sus amigos, Kiba decidió intervenir. Ustedes podrían tomarse la semana para averiguar cómo quieren que vaya esta cita. Cuando ambos miraron a Kiba, sonrió de nuevo y dijo. Si no sabes, puedes investigar un poco o incluso preguntar. Estoy seguro de que Internet tiene algunas sugerencias o puedes preguntarle a las otras chicas del club. ¿Alguna vez has tenido una cita, Kiba? Preguntó Shirou, esperando que su amigo pudiera ayudarlo. Me han invitado a algunos pero nunca he tenido tiempo. Con ese último comentario, el rubio comienza a caminar hacia el club. Solo asegúrense de planear algo y pasar un día que puedan pasar juntos. Estoy seguro de que encontrarán algo. De todos modos, ustedes dos son amigos y ¿qué podría salir mal? Al no tener motivos para estar en desacuerdo, ambos irían a su cita el próximo fin de semana.